bien, bienvenidos una vez más a La Carrera. Acá estamos. Che, ¿cómo va, Joaco? ¿Bien? Muy bien, veo que cada vez hay más cosas en el estudio. Por ejemplo, además del patito que ya está por allá, hay un stickercito acá que creo que se ve en el video de Laca, en los micrófonos muy canchero. Ayer me parece que no estaba. No, es nuevo esto, ¿no? Vamos sumando chichecitos. Chichecitos, al estudio. Sí. Vos tenés la taza, yo tengo el mate. Como que estamos, es como que tuviéramos todo el merchandising, digamos. Claro. Tenemos el merchandising de Laca. Hay que venderlo esto después. Vamos a hacer muchas tazas, remeras, piruzos. Bueno, hermoso. No? Está quedando todo re lindo, la verdad. Todo muy lindo. Aquí les agradecemos a los chicos de... ¡Apa! Mirá, ahí está. Plano. Primer plano a los micrófonos de Laca. Escuchame una cosa. Precioso. Cuánto arte. Bueno, así arrancamos la carrera. Vamos a estar hasta las 6 de la tarde. Hoy tenemos un programa bastante cargado donde vamos a ponernos en contacto nuevamente con Brenda Struminger, que nos va a contar todo lo que tiene que ver con la interna del gobierno, ¿no? A partir de todo lo que pasó en Capital Humano. Bueno, cómo les está cayendo todo, qué es lo que dicen al respecto, si es una bala que entró o que no entró. Con Brenda vamos a estar hablando de eso. Con Antonio vamos a estar hablando de lo que está pasando en la Cámara de Diputados, que están sesionando por una nueva fórmula jubilatoria también. Y va a estar acá con nosotros... ¿Quién va a estar? El Chivo Agustín Rossi. Agustín el Chivo Rossi. Así es. Así que los que se empiezan a sumar a esta hora, sepan que se viene una entrevista en este sentido. Y sobre todo esto vamos a estar hablando en un ratito. Pero si te parece, empezamos... ¿Con qué vamos a arrancar? Con un repaso de lo que estuvo pasando hoy, que después estaremos desarrollando más en detalle. Por favor. Pero hoy siguió todo lo que tiene que ver con la causa de los alimentos, ¿no? Estuvieron entregando, ya comenzó la entrega que había prometido en la jornada de ayer el gobierno nacional a los distintos comedores de la Fundación CONIN, sobre todo los del conurbano. En principio empezó lo que tiene el galpón de Villa Martelli. Eso se iba a distribuir por las zonas de Merlo, de Ituzaingó, tengo entendido, por la zona, y también otra parte por la zona de Escobar y de Tigre, a todo lo que son los comedores de CONIN. Hoy veía el trabajo de la Gendarmería ingresando, sacando los camiones, ¿no? Y finalmente esto se empezó a distribuir, como decíamos justamente ayer. Los intermediarios tuvo que ser la Gendarmería, ¿no? Claro, no por lo menos. Y CONIN. Claro, bueno, y Fundación CONIN, pero no por sacaron lo menos, los intermediarios, claro. O los cambiaron por unos que ellos creen más honestos. Los cambiaron por unos que les dieran un poco más de confianza, como por ejemplo un hombre que dice que el preservativo no sirve para nada. Por ejemplo. Eso no lo convierte en un tipo que se lleva una cometita. No, es un tipo que se manda una burrada importante, pero bueno, no importa, eso al margen. Empezaron a repartir entonces los alimentos. Hoy veía salir estos camiones de los distintos galpones. A ver, lo que más queríamos era que en una situación bastante complicada esto empiece a realizarse cuanto antes, así que bienvenido sea ese reparto que comenzó hoy temprano, en principio a esos comedores, que alimente la mayor cantidad de personas posible. No, como decíamos acá, está muy bien que se investigue, que se audite comedor trucho. Ahora pero no pueden terminar pagando justos por pecadores. Si había un comedor acreditado, funcionando, que no recibía y debía recibir, correspondía que se le envíe ese alimento. Así que bueno, por lo menos creo que es la primera vez en semanas que arrancamos con una buena noticia este programa. Es una cosa impresionante. Bueno, no, ayer arrancamos con esto mismo de van a repartir a partir de mañana los alimentos. La noticia de la noticia. Esta es la noticia de lo que está pasando. Sí, es distinto. Esto pasó. Claro. Pero tenemos una de cal y una de arena. Bueno, ya arrancamos mal. Pero no es que... Me apuré con este comentario, me parece. Igual yo me salté una cosa de Clary, pero no importa. Bueno, voy a ir directamente a la audiencia. Listo, vamos con punteos. No, ¿por qué digo una de cal y una de arena? Porque esto lo relaciono con lo de los alimentos, justamente. Hoy en los tribunales de Comodoro Pi se veían cara a cara Leila Gianni, que estuvo acá hace muy poquito, que es la representante legal del Ministerio de Capital Humano, y Juan Grabois, el dirigente que hizo esta denuncia, y por lo cual todo esto y este escándalo quedó destapado, ¿no? Lo que tenía que ver con el no reparto de los alimentos. ¿Por qué? Explico por qué se juntaban en los tribunales de Comodoro Pi hoy, en principio, antes de ver un poco lo que pasaba.
Porque el gobierno en principio había apelado lo que tenía que ver con la orden del juez Casanelo de ellos presentar un plan de distribución. Entonces ellos avanzaron en este sentido y realizan esta audiencia, Leila Yani, para decir no voy a avanzar en lo que me está reclamando el juez Casanelo porque es un juez que milita y demás y no le gustó el confío juez. Claro. Bien. Entonces, cara a cara se tenían que ver a ver si se ponían de acuerdo en este sentido, o por lo menos qué planteaba cada uno en esta audiencia judicial, en la cual todo se picó. Todo se picó. Así que arrancamos con una buena. Se cruzaron populares de los dos equipos. Arrancamos con una buena del reparto de los alimentos, pero una, no sé si decir no buena, pero al menos es entretenido. Escandalosa. Esto es entretenido, a la gente le gusta verlo, sí, modo por cine. supuesto. Esto es lindo. Esto pasaba, a ver. Esto para verlo con una picada. Sí, tal cual. Esto solo pasa en Argentina. Sos vos. Y además como abogada sos perfecta. No, yo estoy contento. Pero ¿sabés cómo se la quedaron chiquititos? Se rompió. Deja de extorsionar muy gente. chiquititos quedaron. Mandándolos a los actos políticos a cambio de una bolsa de Escúchame, ahora te pones un león. Antes te pones un pingüino. Tenés un pingüino tatuado y un león en la remera. Se lo comió el león, boludo, basta. No sos creíble, chiquita. Creíble no sos vos. Chiquita, no sos creíble. Vamos, mi cartera, ¿quién la tiene? Qué hostil, ¿no? Qué fuerte. Fuerte, eso en los pasillos de los tribunales, adelante de todos los periodistas que estaban grabando. Chocho, los periodistas, olvidate. Contenido para el día. Era cine. Ahí se la agarró con otro muchacho. Chao, amiga. Sí, con otro representante legal del ministerio también, que estaba con Leila. Chao, Cuca ladrona. Cuca ladrona. ¿Por qué le dice Cuca ladrona? Por el pasado de Leila Yani, que estuvo con el kirchnerismo. Aparecen las fotos haciendo la vela. No físicamente. ¿Qué le está diciendo? Sos una mierda que le saca la comida a los pobres. No se entendió. Este era el otro representante legal del ministerio que le empieza a decir sos un cerdo intelectualmente. Ah, qué fuerte. Vos le robás a la gente. Chicos, esto pasó en el medio que se de... levanta tranquila. No. Y me agrega Clary, es verdad. Sí. Ahí lo veíamos en el video, la custodia de Leila Yani, que estaba armada. Y esto no se puede en el... Estaba con una... No se puede dentro de los tribunales. Ah, ok. No se puede dentro de los tribunales, pero bueno. Todo eso falló quedó el palpado de cuando uno manifiesto ingresa. ahí en ese video. Digo, para todos los que estábamos mirando las redes sociales, y sí, un poco cine Totalmente. resultó. La cantidad de reenviados que habrá tenido ese video. Sí, la verdad que nos entretuvo un poco durante la mañana. Después, por otro lado, decís eso. Es como que pasa acá, ¿no? Que se digan todo esto en pleno de los pasillos. Excelente. Me gustaría saber cómo Cuca empezó. ladrona, roba de chorro, le decía la otra. Se armó un sabe? bardo. Cerdo intelectual le dijo al otro intelectual. representante de coso. No, ¿Se sabe el arranque? Cerdo intelectual, ¿O es se buena vieron esa. o fue ya directamente a las trompadas No, estaba limpias? picada ya desde la audiencia. Sí. Esto fue a la salida. ¿Pero por qué estaba picada desde la audiencia? Porque Grabois estaba hablando y Leila Yani interrumpía bastante y los jueces no hacían nada al respecto. Entonces ya Grabois se le empezó a levantar los humos, empezó a decir, no la van a sacar, no la van a detener, me está interrumpiendo en el medio de la exposición, no la van a detener. No. Y los jueces, no, le decían. La verdad que no, flaquito. No es la idea. Entonces se empezó a picar todo. Bien. Y una vez que salieron, bueno, tenían todo como la acumulación así de la bronca, ambos, de que ya además se venían picanteando por los medios de comunicación desde que todo esto empezó. Sí. Terminó de explotar en esos pasillos de Comodoro Pi, pero no les importó nada, ¿viste? No, Digo, fueron adelante a por de todo el mundo. Una señora que se paraba con el brazo ahí de los tribunales, agarrame. Sí. Él la jodía con esta cuestión de primero eras pingüino y ahora sos león, tenía la camiseta del león y aparentemente el pingüino tatuado y ella diciéndole el león León se comió el pingüino, delincuente. Comió el pingüino porque clásico. cambió, qué sé yo. Que cambien de espacio político tampoco va a ser una cosa que nos va a sorprender en la Argentina. No será la primera ni la última vez. ¿no? Mirá a Patricia Bullrich. Llamala por teléfono a Patricia Bullrich a ver si esto le sorprende. Mientras pasa Juanma de vuelta con su campera roja, que sigue sin cambiar. Juanma, cambiate la campera porque si no, acá Juaco realmente se va a poner un poco intenso. Angustiante la situación. Bueno, se lo comió el león aparentemente. Y al pingüino. Sí, por lo menos el año pasado se lo comió. Sí. Porque ahora está chocha ahí, no solo chocha, sino que sale a defender a muerte. A capa y espada. Es la representante legal y la representante mediática estos últimos días. Que estuvo acá, expuso, creo yo, articuladamente y se puso la gorrita de los amigos del fenómeno barrial de las Fuerzas del Cielo. Así que está
subida al tren de La Libertad Avanza y Grabois, bueno. Yo no sé si fue el programa del ACA, justamente, porque desde que vino el programa del ACA está que no para de salir en todos lados. Y Leila levanta, es una cosa impresionante. Antes también. A ver, nos dicen... No, bueno, claro, no da muchas notas, pero digo que una vez que vino acá, de repente todo explotó y se volvió. Claro, este programa, acá fue la primera nota, claro. Este programa, esta mesa, sí, la hicieron explotar. Le gustaron las cámaras. Levanta. Vino acá y le gustó la cámara. Y acá está todo muy lindo, cámara de primera, de vuelta a la tacita. Esto como que te invita a seguir viniendo. Después acá se fue con una energía que se puso a denunciar por doquier, así para todos lados. Fue muy viral su video acá en LACA. Mucho recortecito en redes, le fue muy bien. ¿Sabes por qué? Porque es un personaje interesante. Exacto. Hoy con una gorra de la Fuerza del Cielo y... El tema del momento también. Hace un tiempo, mirá lo que decía. Por ejemplo, ¿esto qué fue el año pasado? A ver. No, el año pasado. 9 de octubre del año pasado, dice Leila Yani. No hay imposibles para Dios. Con la Virgen de Luján a tu lado, futuro presidente, fuerza, compañero Sergio Massa. Vos sabés que yo pensé que era más alejado el pasado kirchnerista, peronista de Leila Yani. Me estoy un poco sorprendiendo al aire que es reciente. Evidentemente. Que hizo campaña por Massa y el quiebre fue en noviembre cuando vio que ya Milei iba por la presidencia. Ya en noviembre quizás estaba un poco más definido el asunto. Bueno, no sé, igual hasta el balotaje estuvo ahí como un poco incertidumbre. Hoy se pone la gorra de Fuerza del Cielo, así que bueno, evidentemente la tendencia por lo menos a corto plazo es esa. Sí, si están del otro lado les propongo que nos digan qué les pareció este mood cine que tuvimos. Cuéntenos, escriban en el chat, opinen. Esta pelea en los tribunales. Sí. Está bien, está mal, gusta, no gusta, se tienen que hablar así, está bien porque se dicen todo en la cara. Eso por lo menos no, es un punto no hay a que favor. hacerlo. Bueno, no sé, cada uno tendrá su opinión. Para mí el límite es la agresión, el insulto. Porque ponele que se digan... Pará, escuchame, pero acá se insultaron. Por eso te digo. Se insultaron a más no poder. Si se cruzan en cierto tono hostil, pero se recriminan, che, vos fijate, ya arrancaron. Cerdo intelectual, tarado, chorra, delincuente... Fuerte, pero bueno, por lo menos nos entretienen y nos da contenido a nosotros. A favor. Ahí ya veo el primero de los mensajes, porque yo quiero que opinen al respecto. Marco Polo dice, típico de peronista, que se sube al barco ganador como Scioli. Ah, eso por Leila Yani, claro. Claro, son bastante que era peronista, kirchnerista, masista, ponele, porque hasta octubre estaba acompañando a Massa. El peronismo es camaleónico, según hacia dónde sopla el viento, son inteligentes, por supuesto, lo que más se van acomodando. Claro. Bueno, de Scioli se podría pensar más o menos lo mismo también, ¿no? Sí, porque hasta el año pasado estaba en otro bando. Iba a ser candidato a presidente, Scioli, me acuerdo. Sí, bueno, se la bajaron, le bajaron el pulgar. Zach Daniel Arafo. Le bajaron el pulgar. Bueno, así que esto es la Argentina. Lindo, nos gusta igual arrancar con algo así. Escúchame, buena noticia de entrada. Un poquito de picante. Esto es espectacular. Estuvimos flojos en una cosa. ¿En qué estuvimos? Y lo voy a pensar para la próxima. Tendríamos que haber traído unos pochoclos, algo. Yo reitero una arrancar en modo cine. Una aceitunita, un quesito. Esto estaba para unos pochoclos, Totalmente. sin duda. Esto era cine. Por lo menos para picar algo. Después vemos qué. Bueno, esto también podría ser cine, lo que vamos a mostrar ahora. Porque se dieron muchas imágenes que se dieron en las redes sociales, que sucedieron, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires, pero que se viralizaron, ¿no? Evidentemente. Y otra fue la del saludito de Javier Milei a los niños que estaban en la Plaza de Mayo, que enloquecieron cuando vieron que el presidente de la Nación desde el balcón les levantaba hacia la mano. A ver, vamos a escuchar lo que pasaba. 5, voy a la reja. Ah, llegó a bajar, claro. Primero fue desde el balcón y después bajó. No, mirá los nenes. Contentos. Me hace acordar a un nene que se había hecho súper viral también por Milei, sí, el año pasado, creo, o este año, no me acuerdo. Vamos, Milei. Decí que no votan todos esos nenes, porque si no... Te quiero, dejen pasar foto. Impresionante el cariño de la gente. Por supuesto, los fotógrafos atenti al lupo. Mirá. Un ganchito le pidieron a Milei. Mirá. Hay una duda que a mí me surge con todo esto. A ver. Y es, si por ejemplo, en la casa de todos esos niños y niñas se acompaña a Milei, o puede ser otra teoría también. Puede ser, o no. O no, y los chicos como tienen otra llegada a las redes sociales, otra llegada a diferentes apps como TikTok, eran donde muy Milei... igual, creo. Sí, pero...
todo el mundo le agarra el celular a los padres Sí, a esa pero- edad. ¿Qué tenían? 10, ponele. Yo le daba un poco menos. ¿Un Yo lo poco veo más menos? chiquito, sí. Pero puede ser, a ver, no descartemos ninguna No, teoría. porque digo, bueno, puede ser cualquiera de las dos, pero Milei, ya desde el año pasado, es como que hay algo que no se le puede negar a Milei, que es un No, personaje. es un rockstar. Es un personaje Sí. a un nivel que, claro, tiene formas de decir y de hacer y de no sé qué, que pueden resultar así como esta pelea de Grabois y Leila Yani, ¿no? Como decís, como cine, en el sentido de este tipo. Y bueno, como que por ahí engancha a los más pendejos, que algunos quizás están en casa, que apoyan a Milei, otros quizás no, y otros quizás... O sea, que no ahondan en la realidad o en otras cuestiones por las cuales quien critica a Javier Milei, como por ejemplo yo, en un montón de cuestiones, nos ponemos más en detalle, ¿no? Digo, como pero no si deja yo de dijese ser, nada más, sí. bueno, si yo tuviese que dejar de lado lo que está pasando a nivel económico en la Argentina, digo, bueno, sí, es un personaje, ponele divertido, Javier Milei, ¿entendés? Yo creo que va. Pasa suponte. que a mí ya me resulta antipático por situaciones de la economía. Pero antipático Hoy. no. Yo creo que no deja de ser el presidente, hay una investidura. Vos tenés esa edad. 7, 8 años para mí tenían estos chicos, y estás al lado del presidente, te dice, espérame 5 que bajo, te volvés loco. No, claro. Sea cual sea el presidente. Sea vos el decís vos. presidente, lo vas a hacer. Mirá. O sea, no estás tan politizado a esa edad, No, sé, en puede la ser. casa. No, por eso digo, como que Pero no a tu ahondan edad. en otra cosa, ahondan como en el personaje y en la investidura del presidente. Y capaz decís hasta les vos. gusta, o sea, les guste o no. O sea, yo eso lo corro si les gusta o no, si el viejo lo putea, si el viejo lo Sí. quiere, o sea, eso creo que me da igual. No, pero los pibes enloquecieron. por eso, a la edad esa, tan chiquitito, 7, 8, estás paseando aparte por la Plaza de Mayo. Del balcón te suele el presidente que ya es un golazo. Te dice, espérame 5 que bajo. Después va, te saluda, fotos, firma. Y es un poco contagioso. lindo, y por además es supuesto. contagioso. Cuando vos estás No se le medio en olvidan más grupo, estos si la chicos. emoción se le genera a uno, se le genera a todo. Mira, esto pasaba en campaña, era, ¿no? O ya había ganado. Ya había ganado. El día que ganó, cuando ganó. Sí. Mirá qué lejos que queda el Graf, porque dice fue a buscar a Nicolás Pose. Claro, parece Hoy que el fue hace 2 presidente años. diciendo Pose es historia. Pero esto pasaba con los niños también. Me acuerdo perfectamente de este momento en el que él se estaba trasladando después cariño de la gente. de buscar a Pose y se bajó ahí con la combi también a saludar a los más chiquititos que estaban enloquecidos. Yo me acuerdo- No solamente por el presidente, Sí. sino que también como que ves todo el contexto, porque atrás del auto del presidente había motos, 200, sí, una cámaras, caravana tremenda. custodia, policía. Entonces es algo que llama la atención. Me acuerdo de una parecida, pero era un micro, ¿viste esos micros que van al campo de deportes de un secundario? Estaba cruzando la calle, creo que hasta ahí era candidato, me parece, y también Milei se acercó, le dio la mano a todos, evidentemente. Hay una atracción, pero estos chicos no se lo olvidan más, le van a contar después, che, le saludó el presidente cuando le van a contar a los nietos, yo a tu edad le di la mano a Milei, una cosa hermosa. Por lo menos tienen la anécdota. Tienen la anécdota. Esto pasaba con los niños allí en la Casa Rosada y Sí. aprovecho para decir esto de Nicolás Pose porque Quedó viejo. estaba en el Graf, fue a buscar a Nicolás Pose, me acuerdo ese trayecto Sí. que había hecho el presidente de la Nación, y hoy otra que se mandó el presidente de la Nación, porque se mandó así algunas, ¿no? En el sentido de, como está por acá ahora, no está viajando, está en la Argentina, Está en Buenos Aires. estuvo en la reunión de gabinete, Ujú. o sea, con todo el gabinete, encabezando, que en las últimas no había estado, es una diferencia. ¿Y por qué no había estado? Yo acá lo había dicho, porque no quería juntarse y cruzarse con Nicolás Pose, así que hoy ya Había volvió una a fricción. encabezar la reunión de gabinete. Después A ver. estuvo saludando en el balcón, y donde también estuvo hoy el presidente de la Nación fue en el inicio de la conferencia de prensa, o en el final, no me acuerdo, pero sí, pasó lo que- por la sala de la conferencia de prensa De Adorni. de Adorni. Así es. Y le hicieron un montón de preguntas. Le preguntaron si banca Petovelo y obviamente dijo que sí. Le preguntaron por el jefe de gabinete Guillermo Franco y obviamente dijo que lo elegí yo. Dijo como que se puso ahí No es para menos. al frente del logro. Y además le preguntaron por Pose. Y le dicen, che, Pose efectivamente espiaba gente. Pose 3 veces dijo, Pose es historia. Pose es historia. Clarísimo, no me lo Pose pregunten es más, historia. muchacho. Así que eso de que vamos a encontrarle un lugar a Pose quedó Aparte Pose, no alejado. Nicolás, no nada. No. Apellido como en el secundario. Y te digo una interna que había pasado con Pose. Por favor, qué divertidas las internas. A ver. Estamos en modo divertido, arrancamos hoy. Espectacular. Cuéntenos. Pose, cuando le dicen Arafue, digamos, él publica un tuit, o sea,
el primer tuit que él publica, Nicolás Pose, dice: voy a encontrar un lugar, como que él solo dice primero, me van a encontrar otro lugar, me van a acomodar dentro del gobierno. Bien. O voy a encontrar otro lugar dentro del gobierno. Parece que eso no estaba chequeado. Como que se mandó solo, digamos. Se mandó solo Nicolás Pose, dijo: me van a encontrar algo en el gobierno. Eso cayó mal, porque evidentemente nadie había pensado ningún lugar extra para Nicolás Pose. Y entonces ahora lo confirma Milei diciendo: Pose es historia. Es historia, no pisa más este gobierno. Pero claro, a lo mejor sin ese tuit, capaz uno le encontraba, no sé, enviado comercial par. Eso sí, yo creo que si uno, el que busca encuentra, digamos, ¿no? Evidentemente el pero se la mandó. cerró la puerta, claro. Se la mandó. Sí, yo por lo que Error no forzado yo de Pose. supe, se había ya mandado una, evidentemente, pero podía llegar a tener alguna posibilidad de encajar en otro lado. No. Se la volvió a mandar y le cerraron la puerta. Lamentablemente no va. Bueno, a ver. Bueno, justo ahí Clary nos buscó ese momento. A ver, el momento en el que dice esto. Absolutamente defiendo a Petovelo. Petovelo es la mejor ministra de la historia. Y no tiene ningún tipo de posibilidad de causa de corrupción ni nada. Usted sabe que No, por lo de la torre, ¿no? No, la corrupción la tienen los kirchneristas con los negocios turbios que hicieron. Las denuncias en la justicia, presidente, contra los contratos dentro del Ministerio de Capital Humano, 140 personas. Lo que no esté en orden, digamos, nosotros vamos a ser implacables con la corrupción en todas las líneas. Javier, ¿cómo estás? Consulta. Presidente. ¿Tienen claro el cargo que le van a dar a Sturzenegger? Lo estamos definiendo porque hay que definir bien los entornos. Sí. Dice el Ministerio de definiendo la Modernización. próxima Era reforma una del opción. Estado. ¿Y qué puntos incluiría la reforma del Estado? Hacia grandes rasgos. ¿Cómo? ¿Qué puntos incluiría la reforma del Estado que quieren realizar? Creo Más que a viene después de concientizarlo. acá. De ahí nosotros, de hecho, tuvimos una charla con la gente de Google para que ellos tienen, de hecho, un módulo para hacer reforma del Estado, pero con inteligencia artificial. Así es que vamos a estar avanzando en eso. ¿Pose lo espió usted y al gabinete? Pose ya es historia. ¿Pero Pose lo espió a usted y a Pose ya es Milei? historia. Pose ya es historia. en el gabinete del presidente. Pose ya es historia. Pero 4 veces lo dijo, ¿no? 3. Yo también lo conté. Quedó claro. Yo pensé que habían sido 3, 4 veces para que quede claro. Por si habían dudas. Pose ya es historia. Si no se había cavado su propia tumba, se la terminó de cavar con un último tuit. Y no le encontraron ya lugar, evidentemente a Nicolás Pose. No había más lugar. ¿Qué más? De esto va a estar hablando más adelante Antonio, que va a estar con nosotros, pero hay una sesión por una nueva fórmula de movilidad jubilatoria que tuvo quórum, que está teniendo lugar allí en la Cámara de Diputados. Entiendo que Unión por la Patria pretendía que también se debata lo que tiene que ver con el financiamiento educativo. Eso no tuvo quórum, así que se está avanzando en lo que son las jubilaciones. Y esto lo impulsó la oposición, no Exactamente. el oficialismo. Tanto la Unión por la Patria como el radicalismo. O sea, consiguieron quórum propio. Sí, para las jubilaciones, sí, porque es una fórmula que está incentivando los radicales. Ok. Sí, quórum propio. Arrancan, me gusta estas alianzas ya opositoras. ¿Viste? Interesante. Hay que ver cómo se reconfigura todo el mapa. Vamos a estar atentos a eso. Esos colores. Muy bien, ya está del otro lado y nos metemos de lleno con ella. Brenda Struminger, con todo este escándalo de capital humano y cómo le está afectando o no al gobierno nacional. ¿Cómo te va, Bren? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Bien. ¿Qué tal todo? Bien, muy bien. De Todo rojo tranquilo. también ella, cheta, de rojo. Y de Newell porque tiene rojo Che, y negro. Joaquín se me va a levantar Claro. y se me va a ir del streaming, porque ya pasó Juanma de rojo, Juanma de ahora rojo, aparece Bren de rojo hay un almohadón rojo y él allá es termo también. de Racing. No sé si vos te acordabas de eso, Bren, con lo cual en cualquier momento se levanta y se va. Lo que lo que zafa la pulserita roja, esa que dicen que es medio que te La salva de la de la mala, envidia es esa. Está bien. Ahora, la pilcha roja, yo por lo menos la esquivaría. Sí. Taza roja también, todo eso afuera. La que usaba Alberto Fernández y Santiago Cafiero, ¿se acuerdan? Sí. Claro. Nuestros exfuncionarios creyentes en cosas esotéricas también. De Ahí la está. envidia. No, preguntarte, bueno, para ya a arrancar, Bren, obviamente que el escándalo que está en el centro de la escena es todo lo de capital humano, hoy con este lío que hubo además en los tribunales de Comodoro Pi, pero sí a modo de análisis preguntarte si esto
tuvo efectivamente impacto en el gobierno, en el que parece que pocas cosas tienen impacto. Ahora se me viene a la cabeza la marcha universitaria, lo del sueldo de Milei, por ejemplo, y si esto también tuvo impacto. No, mira, definitivamente tiene impacto, definitivamente preocupa. Ya lo decíamos la semana pasada cuando empezaba a aparecer y ahora que está más que nunca digamos, en el centro de todo, desde que lo echaron a De la Torre del Ministerio de Capital Humano, me parece que fue creciendo y yo diría que es la primera vez que una bala entra en el espíritu ante la opinión pública del gobierno desde que se subieron los sueldos, desde que se subieron los sueldos los propios representantes del gobierno, del Ejecutivo, Milei. Me parece que desde ese momento que no había una situación tan grave para el gobierno y se ve muy claro en cómo está actuando el presidente en este momento, ¿no? Cómo está saliendo a hablar por todos lados, cómo volvió a las reuniones de gabinete de esta mañana, cosa que no hacía desde hace varias semanas. Bueno, volvió a aparecer en la reunión de gabinete, se centró en la punta. Publicaron fotos del presidente tomando control de la situación. Después fue hasta la sala de conferencia de la Casa Rosada para hablar con los periodistas acreditados y decir nuevamente, por como quinta vez, que Sandra Petovelo sigue estando en su lugar, que la respalda, digo, como si fuera necesario, ¿no? Después de 10 veces, evidentemente todavía sienten que es necesario respaldarla en su lugar y al mismo tiempo marcar que no van a haber más cambios porque el gobierno, y es lo que quieren transmitir, no está en falta. Me parece interesante esto que decías de penetró en la opinión pública negativamente para el gobierno, digo, en similares características que lo que fue lo de la universidad, de otra manera. Me parece que de otra manera, me parece que en el tema de las universidades había una especie de búsqueda de un complot ajeno, externo, que digamos, podían encontrar un chivo expiatorio por fuera del gobierno. En este caso eran los radicales, la oposición, aquellos que habían supuestamente armado esa marcha opositora. En este caso no pueden echarle la culpa a nadie más que a los funcionarios del propio gobierno, que es lo que están haciendo, por cierto, por más que Petovelo siga en su lugar, lo que hizo fue echar al responsable del área y en todo caso irán avanzando, ya avanzaron, ¿no?, con una denuncia en su contra, irán avanzando con presentaciones como tienen planeado contra estas organizaciones que formaron parte, acusaciones públicas, acusaciones formales, de la manera en que sea. Los chivos expiatorios los van a encontrar adentro, claro, y por acciones propias. Entonces me parece que es más grave en ese sentido, en el sentido de que no pueden apuntar tanto contra un externo, sino que tienen que apuntar contra alguien de adentro. Salvo de la Torre, que fue el único de la Torre que fue encima el echado, fue el único que salió a decir en un tuit, es culpa de los kirchneristas, ¿o no? Sí. Bueno, él también, ¿no? Claro. Me parece que sí, pero es poco creíble, ¿no?, decir que es culpa de los kirchneristas algo que pasó dentro de tu gobierno. Me parece que ese discurso que lo siguen manteniendo, de hecho Milei lo dijo esta misma mañana, dijo la corrupción es del kirchnerismo, no es nuestra. Digo, más allá de lo que haya hecho el kirchnerismo, es muy poco verosímil creer que en esto haya podido tener algún tipo de injerencia, y si tuvo algún tipo de injerencia alguna célula del kirchnerismo que siga formando parte del gobierno, igual ocurrió dentro de la administración del gobierno actual y no pueden deslindarse de esa responsabilidad, y me parece que ahí es donde radica la gravedad del tema para el gobierno. Igual no me extrañaría que después en la opinión pública, en los estudios de opinión pública, en las encuestas, vuelvan a decir, bueno, no afectó al gobierno, como viene pasando hasta ahora. Nadie quiere que le vaya mal al gobierno, ni mucho menos, pero pasa que en otros gobiernos uno ha visto, por ahí no a esta altura, porque es bastante común que en la primera parte de un gobierno le vaya bien, pero uno ha visto cómo por cosas mucho menos graves baja la imagen del gobierno, y en este caso es algo que no se replica. De nuevo, estamos al principio de la administración, viene con el impulso de la elección presidencial, pero hay una preocupación y todavía no se sabe si los va a terminar afectando ante la opinión pública, y también en un día donde los mercados se mostraron desconfiados, convulsionados, donde subió el dólar. No sabemos cuánto implica en esto le corresponderá decirlo a los analistas económicos,
pero hay como un combo de inestabilidad que está afectando al gobierno y que amerita que el presidente esté haciendo todo esto como para poder salir y hacer control de daños. Todo ese apoyo, toda esa defensa tambor batiente que están haciendo desde el gobierno hacia Petovelo, por lo menos públicamente y en redes sociales, ¿lo percibís igual en el off o nadie dijo, che, le parece cómo se descuidaron acá? Es un tiro en el pie. No, lo que está pasando es que dicen en off, también intentan negar todo. De hecho, dicen que las acciones estas que está saliendo insólitamente a tomar el presidente son acciones espontáneas que le pintó, dicho literalmente por un funcionario, le pintó salir, le pintó hablar, le pintó abrazar a niños en la puerta de la Casa Rosada. Digo, esto no tiene nada que ver con nada, es como estamos en un momento totalmente normal, donde fingen demencia cosas mal, anormales o inéditas. Palo y afuera. Sí. Modo de fingir demencia. Fingir demencia, exacto. Es difícil de creer, ¿no? Que en este momento no estén pensando en estrategias para contener la situación y que sea todo espontáneo. Si así fuera, también sería preocupante, ¿no? Que un gobierno nacional no esté pensando cuáles son los mejores pasos para salir de una situación tan grave como la que acaba de pasar y que va, encima que va a seguir, ¿no? Porque hay ramificaciones en la justicia, hay más causas, cada vez hay más actores que aparecen involucrados. Digo, no es algo que se terminó la semana pasada echando a De la Torre y ya está. Digo, Petovelo sigue estando en la mira, la oposición la sigue apuntando por una cuestión lógica de que era la cabeza del ministerio donde ocurrió esto, por más que haya sido en una secretaría en particular, ¿no? Claro. La van a seguir apuntando, eso está claro. Claro, ayer hablábamos de esto, ¿no? Decíamos, como que yo digo, pero es increíble que no haya evidentemente responsabilidad política de quien lideraba este equipo y tenía este equipo a cargo, aunque supiera o no lo que estaba pasando, digo, no podés evadir una responsabilidad política. Pero es lo que está pasando. Quiero decir, se están organizando, el gobierno se organizó para salir a defenderlos todo de manera orquestada y contrastar un discurso de van contra ella porque ella quiere ir contra los curros y contra los intermediarios, y ese discurso lo están instalando y ella está ahí y no la toca a nadie y quiero decir, no sé, me da la sensación de que no se está saliendo. De que, a diferencia de Pose, que digo, ¿te acordás la semana pasada que había muchos rumores, bueno, la semana anterior, muchos rumores de que Pose se iba o se quedaba y el presidente no tuvo ninguna actitud como para que se quede, estuvo clarísimo desde el primer momento acá y como que pasa exactamente lo contrario, parece casi una desesperación porque Sandra Petovelo se quede en el gobierno. Digo, ¿cuántas veces hace falta recibirla, ir a visitarla, digo, en Olivos, ir a visitarla a su ministerio, recibirla en la Casa Rosada, luego sumarla a la jura del jefe de gabinete? Digo, toda esta saga, mensajes en redes sociales, mandar a todos los ministros a defenderla, digo, toda una saga de exceso de, podríamos decir, de exceso de demostración de apoyo que no demostró en otras ocasiones con ninguno de sus ministros cuando estuvieron en situaciones complicadas, por más que esta haya sido quizás la más complicada visiblemente, ¿no? Así que me parece que hay como una especie de apreciación especial hacia Petovelo que no está en los casos de los otros ministros. Y un dato que llamó mucho la atención hoy a la mañana fue que Petovelo no fue a la reunión de gabinete en un día clave, ¿no? Porque era la primera reunión de gabinete después de que estallara del todo el escándalo, una reunión de gabinete donde el presidente por primera vez conducía el gabinete después de muchas semanas, después de que se fuera Nicolás Pose, el jefe de gabinete, que encabezara, ya era la tercera vez de Francos, pero con el presidente presente. Digo, era una reunión de gabinete importante, en un momento importante de crisis en el área de capital humano, y Sandra Petovelo no estuvo. Estuve preguntando cuál es el motivo por el cual no estuvo. No hay respuestas claras de parte del gobierno, como que podría estar o trabajando mucho o con una agenda. Digo, podrían haber dicho muchas cosas, no se está dando una respuesta sobre qué es lo que está pasando. Podrían haber dicho se está ocupando de la distribución de los alimentos, por ejemplo. Por lo menos me parece que era una excusa buenísima esa. Era buenísima esa, era un penal, 10. Claro. Y no pasó. Y no pasó, y además podría haber ido, digo, en los momentos de mayor crisis de algunas áreas, léase seguridad, por ejemplo, lo primero que hacía Patricia Bullrich era ir a sentarse, por ponerte un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de los más rutilantes que es seguridad. Patricia Bullrich fue y se sentó ahí a darle el brief al presidente de qué es lo que estaba pasando. En este caso me parece que
por ahí una buena estrategia o lo que uno hubiera esperado es una ministra de Capital Humano que en una situación de crisis va a la reunión de gabinete y se sienta con todos, da tranquilidad de que tiene la situación bajo control y que está delegando y al mismo tiempo siguiéndolo de cerca, pero tiene una hora para ir a la Casa Rosada e informar al presidente y al resto de los ministros sobre lo que está pasando del foco de conflicto más grande del gobierno. Quería preguntarte, ya que hablamos de gabinete, por el jefe de gabinete, el flamante jefe de gabinete, Guillermo Franco, es el nuevo Sergio Busquets, podría ser de este gobierno, el que distribuye, el que para y pasa, el que agiliza evidentemente la cuestión. Empleado del mes, Empleado del mes, como decíamos acá. ¿Cómo está puertas adentro esta primera? Creo que ya va una semana, ¿no? Desde que asumió su nuevo cargo. ¿Qué impacto se ve? Sí. Un ímpetu importante con el tema de agilizar, ¿no? Esa sería como la idea, delegando en José Rolandi, que es su segundo en el área de gabinete, que era el segundo de Pose que quedó, y de Guillermo Franco, y de Lisandro Catalán, que es el secretario del Interior. Así que delegando en ellos dos, acomodándose toda la semana pasada, y sobre todo el foco estuvo puesto en acelerar lo más posible que salgan los expedientes que estaban trabados hasta ahora. Una de las cosas que acusaban a Nicolás Pose era de que tenía trabadas los nombramientos, las designaciones en las distintas áreas. En este caso, lo que hizo Franco es decir, todo eso, la Secretaría de Legal y Técnica, que lo tenía frenado por orden de Pose, va a empezar a salir para que los ministerios se empiecen a agilizar. Es difícil a tan solo una semana, de la cual una gran parte estuvo el ministro o el nuevo jefe de gabinete ocupado todavía de la ley bases, que era su anterior tarea. Es muy difícil decir qué es lo que ha cambiado desde entonces hasta ahora. Sí les puedo decir que hasta ahora lo que sí hubo es un aceleramiento total de estas designaciones que salieron a decenas en el boletín oficial y en el próximo tiempo supongo que irán habiendo avances en otros sentidos. Lo que sí puedo decirles es que la reunión de gabinete sigue siendo totalmente a puertas cerradas. Más allá de que publiquen una foto, no se dice qué dice cada uno ahí, no se arma un brief de lo que pasó, simplemente se transmite qué es lo que pasó, quiénes estuvieron, y después, olvídate, esta doctrina que se había instalado. ¿Se acuerdan cuando le echaron Ay, se me fue el nombre, me sale Guillermo Franco, sino es Guillermo Ferraro. Cuando echaron a Guillermo supuestamente por filtrar información de la reunión. Tenés razón. Esa doctrina sigue estando completamente firme. Y no se informa qué pasó. En cuanto a designaciones también, te quiero preguntar si sabés algo acerca de quién va a ser ahora la nueva secretaria de Niñez y Adolescencia después de que echaron a De la Torre, que viene del larretismo. ¿Algo sabemos de ella o no? Sí, mira, lo que dicen fuentes justamente del larretismo, sí, es cierto, era directora de Articulación Público-Privada del Ministerio de María Migliore de Desarrollo Social de la ciudad, bajo el gobierno de Larreta, de Horacio Rodríguez Larreta, y lo que dicen es que no tenía exactamente una formación en desarrollo social en estos temas, sino que ocupaba como más un cargo técnico que no tiene mucho que ver con la negociación política que requiere ese tipo de áreas la escuela tan Petovelo. una situación tan complicada como ahora. Sí, en la escuela Petovelo, sin experiencia. Fuerte. Sí, desde el currículum de Petovelo, sí. No, hacía muy buenos programas de televisión, era muy buena productora, sí. Me dicen. Buenísimo. Me cuentan. Por lo menos. Buenísimo. Escúchame, Bren, para ir a algo más divertido que fue con lo que arrancamos el programa y que fue cine, que fue divertido entre comillas, sí, ¿no? También divertido. Escandaloso. Digámoslo, fue divertido. La pelea en los tribunales de Comodoro Pi, una custodia armada e insultos para todos lados. No, impresionante. Yo no estuve ahí, vi los videos, un show que han armado similar al show de Ramiro Marra, ¿se acuerdan? También con Grabois. Sí, evidentemente a Grabois le gusta ese tipo de apariciones y a los libertarios también les gusta ese tipo de pelea. Sí, se armó mal, se empezaron a decir de todo y todo se había dado en un contexto de audiencia justamente por esta cuestión de los alimentos. Exacto, ahí mandaron a
Leila Gianni, que es la subsecretaria de Legal y Técnica de Sandra Petovelo. Debo decir que quizás es la única persona del ministerio a la cual Sandra Petovelo le está permitiendo hablar. Empezó a levantar el perfil, se creó una cuenta o se creó una cuenta como más afín a su perfil nuevo en las redes sociales. Dicen que en anteriores posts de sus mismas redes sociales había mostrado que estaba con el masismo, ¿no? Con Sergio Massa, que tenía afinidad con el gobierno anterior, y ahora es la libertaria de la primera hora con una gorra de las Fuerzas del Cielo, hoy contando que estaba a punto de salir a la batalla para la audiencia en Twitter con una remera del León, que después se sacó la gorra, se dejó la remera del León y se fue ahí a pelear con Grabois y a, por supuesto, defender la gestión de la ministra Petovelo ahí en Comodoro Pi. Es increíble, porque ese tuit lo mostrábamos hace un ratito, 9 de octubre del año pasado. Sí, no fue hace tanto. 9 de octubre del año pasado poniendo mi presidente por Sergio Massa. Estaba haciendo campaña y en noviembre... En ese momento ni siquiera podés alegar que Milei no era una opción. Claro, ya lo era. El año pasado ya lo era, estaba muy próximo a que se lleve adelante el balotaje que finalmente le dio el triunfo. Pero además, encontrás en las redes sociales que lo militaba directamente a Sergio Massa. Fotos de abajo, claro, aparte. no es que se mantenía ahí neutral, lo militaba Massa, y ahora no es que es una más del gobierno, es la que se pone la camiseta y sale a pelearse en los pasillos de tribunales con Grabois y que levanta el perfil como vos estás diciendo. Dos extremos. Dos extremos, un personaje que no sabes muy bien, de dónde salió, como que aparece de repente defendiendo a ultranza al gobierno, a Petovelo. Antes realmente no tenía un perfil alto, es como que en este momento me parece que necesitaba a Petovelo, dado que ella no está dispuesta a aparecer, no está dispuesta a hablar. Es cierto que no tiene ninguna intención de eso, nunca la tuvo, y evidentemente ahora no está dispuesta a tenerla. Las únicas veces que habló Petovelo no le fue bien, porque sus palabras, ¿se acuerdan cuando dijo que vengan a hablar conmigo directamente? Y se armaron una fila enorme de gente que iba a pedir ayuda social. Como que le terminó saliendo el tiro por la culata, de alguna manera, por decirlo mal y pronto. Y en este caso, lo que terminó pasando es que mandó a hablar a una funcionaria de su cartera que es muy combativa, y que evidentemente la estrategia de Petovelo es esa: en lugar de defenderse, atacar o contraatacar. Hay que ver si le funciona. Para ir cerrando, preguntarte, para ordenar, las causas a partir de ahora, y dónde puede llegar a estar todavía el señalamiento a Petovelo, por más de que se la defienda desde el gobierno. Ahí está la causa que sigue, ¿no?, en la justicia de Grabois, y que la señala por la violación de los deberes a funcionario público. Esa sigue avanzando, y después estará la de los contratos truchos, y ya me perdí si había alguna más. No, viene por ahí. Después lo que hay que ver es si Petovelo decide avanzar o no contra Pablo de la Torre, contra su ex secretario de Desarrollo Social. Me parece que ahí hay un tema que tengo entendido de que sí va a avanzar, contra gente de su propio ministerio, y cómo van a responder ellos. Existe la posibilidad de que respondan con una contrademanda, así que me parece que todavía está abierto, y no me extrañaría que se sigan sumando, no sé si causas, pero partes a este rompecabezas. Como mínimo, una parte importante va a ser esta denuncia de la propia Petovelo contra su propio exfuncionario. Claro, su propio equipo. Gracias, Bren, como siempre. Gracias a ustedes. Nos vemos la próxima ahí en el estudio. Dale, aquí te esperamos. Bueno, ahí pasaba Brenda Struminger con todos los detalles de cómo está impactando y todo lo que estuvo pasando con el gobierno hasta ahora a partir de este escándalo desatado. Vos sabés que es una pavadita al respecto. Dale. Si la estrategia del gobierno es polemizar, o sea, mostrarse de esta vereda y buscar un enemigo en Grabois, yo creo que es un gol para el gobierno comunicacionalmente. Y para Grabois también. Claro, pero como nos cuenta Javier Correa, es un rival que yo creo que es bastante más impopular que ellos. Sí, por lo que es una presa bastante apetecible si van a polemizar contra Grabois, que no creo que tenga mucha imagen positiva actualmente. No, hoy sí. Puede ser Pasa que en este caso la denuncia...
Claro, pero en este caso la denuncia la hizo Grabois, por eso es que terminan polemizando con él. Si para zafar o para matizarlo van contra Grabois, sí, a lo mejor cae más parado que antes. Lo que decía Bren es más allá de con quién polemizás, que igual después capaz no pasa nada, pero decía como que de alguna manera había pegado alguna ficha en lo que era la opinión pública toda esta cuestión, que quizás... ¿Cómo estamos con ese mate? Que quizás en 2 semanas no, ya está, se pasó. Claro. Viste que es muy, muy dinámico todo. Pero sí, yo coincido que hoy la popularidad es mucho más alta la de Milei que la de Grabois. Podría ser inteligente si es que lo están pensando así, capaz, ¿no? Y contame. Otra pregunta, porque hablando de pases y de Leila Gianni que pasó del masismo al mileísmo y de cambios que se dan. Muchos cambios. El segundo, el que quedó tipo atrás de la Copa del Mundo, el segundo, el señor Mbappé, también cambió. Kylian Mbappé, ¿vos te acordás, Lu, alguna novela, acá por lo menos local, o capaz alguna novela extranjera que te haya enganchado en los últimos tiempos? ¿Novela extranjera? O de acá, puede ser una novela cualquiera, alguna del Checo Suárez. Del Checo Suárez. Sí, déjame pensar. A ver, yo así rápido tiro Solamente Vos. Ah, sí, pero buena. Vieja es esa. No, vieja, que yo recuerdo, por eso te puede ser cualquiera. Resistiré, Mis amigos de siempre. Sí, ¿cuál más? Gasoleros en su momento. La que tenía Marchesi, Amigobios, dicen sí. Acá, muy bien. La que hacía Mariano Martínez, que era Marchesi y Nicolás Cabré. Esa no me la acuerdo. Son Amores. Esa también me gustaba. Yo no soy de la época de Floricienta, pero bueno, fue otra muy popular también. Pero son novelas que te mantuvieron en vilo, por lo menos querías esperar a ver qué pasaba en el próximo capítulo. Es que en ese momento se veía la tele. Por eso, yo recuerdo. Ahora no, dicen, bueno, ya fue la novela, me meto en una aplicación y... como ver qué pasaba, discutías en el día, viste ayer, qué terrible, como Lisandro mató. Es una cosa que te envuelve, bueno. Sí, claro. La novela Kylian Mbappé para la persona futbolera en Europa y acá también, porque es un futbolista de mucho renombre, llegó a su fin en el día de ayer. Novela de 2 años, 2 capítulos. ¿Mbappé y quién? Mbappé se cambió de club, por supuesto, ahora va a ir al Real Madrid, pero la novela Mbappé, Paris Saint-Germain, Real Madrid, hace 2 años que nos tiene a todos a ver qué va a pasar. ¿Cómo empieza esto? Bueno, el PSG es un equipo, el famoso Club Estado. ¿Qué es un club Estado? Un club que está adquirido por un fondo de inversión que depende de un país. En este caso es Qatar. El emir de Qatar tiene un fondo de inversión que compró al PSG. Entonces, la plata que es un montón, te imaginas el presupuesto que tiene, de la que dispone el PSG, sale directamente de Qatar. ¿Él cuándo lo compró? ¿Cuando jugaba Messi también era de esta persona? Sí, esto fue en el 2012, que desde ahí dijeron, queremos que hacer un club que era un club respetable, el PSG en ese momento, pero hacerlo gigante y ganar una Champions League. Ese no lo cumplieron, ese objetivo, lamentablemente para ellos, pero me acuerdo, ¿quién fue el primer refuerzo estrella del PSG con este nuevo proyecto ambicioso? Un argentino en 2012. La gente de Huracán se acordará, Javier el Flaco Pastore. Mirá. Lo compraron por 42 millones, muy sustanciosa la suma, y de ahí fueron comprando hasta llegar al objetivo que lamentablemente fue trunco. Mbappé llega al PSG en 2017 a cambio de una sumita, 180 millones de dólares. Tuc al Mónaco. Y desde ahí dijeron, bueno, se fue una estrella mundial, cada temporada era mejor, y en el 2022 Mbappé dijo, me cansé, muchachos. Sí. La liga francesa es una liga realmente menor, o sea, tenés por lo menos 4 ligas de más alto nivel para competir y para demostrar que sos el mejor ahí. Me quiero ir, dijo. ¿A dónde? Me quiero ir al Real Madrid. ¿Por qué? Porque es el equipo de mis sueños, mi ídolo que era Cristiano jugaba ahí. De chico tenía fotos en la pieza con pósters. Arrancó a negociar y ya estaba el acuerdo de Mbappé con el Madrid de palabra. ¿Desde el 22? 22, cerrado para el 23. Sí. ¿Qué pasó? Arrancó la operación de Qatar, muchachos. Hay que convencer a este pibe de que se quede. Claro. ¿Cómo lo convencieron? Le ofrecieron el mejor contrato del mundo. Armar el equipo. Además ya se les ha ido Messi, que un poco lo echaron. No, ahí Messi estaba todavía en 2022. Sí, era compañero de Messi y de Neymar todavía. Mejor contrato del mundo. Que arme el equipo como quiera. Pone vos al director deportivo, sos el dueño del equipo. Sí. Y a tu familia unos incentivos interesantes. ¿Quién lo llamó a Mbappé para que se quede? Macron, presidente de Francia. Fue parte de la opereta. Kylian, por favor, no se vaya del fútbol francés, quédese.
Con esto en mente, Mbappé se termina quedando, o sea, rechaza la propuesta que ya tenía cerrada con el Madrid 2022 y se queda. Mirá. Le dieron los madridistas de traidor, delincuente, pesetero, se le dio por todos lados. Porque ya había trascendido el cambio. Ya estaba, o sea, estaba de casi palabra. cerrado. Se cuentan que venían hablando todas las semanas el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, que lo nombro y me persigno, un fenómeno, Sí. con Mbappé, 8 meses, rutinariamente hablaban siempre. La casa la vas a tener acá, mirá qué lindo este barrio, vas a caer muy bien en el equipo. Ya estaba todo y el chango declina la propuesta fuertemente. 2 años después, esto fue en 2022, Mbappé ahí renueva y se convierte en el jugador mejor pago de la historia. ¿Cuánto cobraba Mbappé por año en el PSG? Adivinemos así. No, ni idea, tirame vos. Un contrato muy alto, o sea, hoy el mejor jugador que cobra en Racing cobra 2 millones anuales. Para que demos una idea, que es Juanfer Quintero. 10. 47. Solo de lo que te entra por jugar. Imagínate, le puedes tener publicitario, marcas deportivas, algún comercial que vos enchufe con una marca. Un tipo que ya lo empostraron en oro directamente. Por eso renueva. Y ahora Mbappé evidentemente se enojó de vuelta porque dijo, bueno, realmente hice mal, ¿por qué no me fui al Madrid en esa época? Y volvió arrastrado. El Madrid lo quiso comprar también la temporada pasada y ofertó $200 millones para llevarse a Mbappé. Le dijeron no. Mbappé vivo, porque evidentemente fuma bajo del agua, lo que hizo fue no renovar con el PSG y como estuvo enojado porque lo retuvieron y porque no lo dejaron el DIS últimamente jugar, se fue libre. No le dejó un solo centavo al PSG y se fue gratis al Real Madrid. O sea, si sí iba el año pasado... Y él tampoco, ¿no? Ni al PSG ni a él. Él no se queda parte de lo que... Él se queda prima de fichaje, pero te imaginarás que plata no le falta a Mbappé. Pero a un club que hizo una inversión de 180 millones en 2017 para comprarte, le quedó nada. Wow. Se fue libre y yo creo hoy está entre los 3 mejores jugadores del mundo. Se va al Real Madrid, que recién ganó la Champions, dirá ya está muy arriba. Bueno, lo que va a pasar con el Madrid es que con la llegada de Mbappé, que va a ser presentado o el 15 o el 16 de julio, va a tener, me preguntás a mí, a los 3 mejores del mundo en su plantilla. Uno es Mbappé, el orden es discutible. Otro es el inglés Jude Bellingham. Y el tercero es Vinicius, el brasileño. Sí. Hoy son los 3 mejores del mundo, creo que eso no tiene mucha discusión, pero están en el mismo equipo. La presentación de Mbappé, 15 o 16 de julio, ¿cuál es el desafío ahí? El Madrid tiene un estadio muy grande, 85.000 personas en Santiago Bernabéu de capacidad. Está contento Mbappé, ¿eh? Ahí tenía 10 años. Sí. Esa foto era chiquito, era el sueño del chico, mira, tenés. El chiquito con los póster, con su ídolo Cristiano, mientras jugaba en el Madrid, era un pibe. Claro. Está cumpliendo un sueño, como decía él. El desafío, justo que lo vimos a Cristiano, es intentar superar la afluencia de gente que fue a ver a Cristiano siendo presentado. Únicamente para que se presente con la gente, esa fotito con la camiseta. 80.000 personas fueron a ver a Cristiano en el 2009. La presentación. ¿Mbappé lo podrá superar? No. Veremos el 15 o 16 de julio, pero la noticia es que Mbappé, después de 2 años de culebrón, de novela, de teorías conspirativas, es finalmente jugador del Real Madrid. Un sueño hecho realidad, muy feliz, orgulloso de formar parte del club de mis sueños. Es imposible explicar lo feliz y emocionado que me siento en este momento. Estoy impaciente por veros madridistas y gracias por vuestro increíble, pues ya habla en español. Ya tiene la dialéctica. Bueno, muy bien, estaremos atentos a ver quién recibe y cómo a Mbappé. Una plaquita y ya seguimos con nuestro entrevistado de la tarde. Muy bien, y ya estamos de vuelta y como decíamos ya con el entrevistado de la tarde, sí, llegó el señor puntual. Agustín Chivo Rossi, ¿cómo va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, gracias. ¿Puedo decir a vos? Sí. Sí, porque no me sale, el no tutear no me sale. Bueno, vamos con el tuteo de entrada. Al principio me hago la que sí y en la mitad de la entrevista cambio. Entonces, antes de que me pase eso, prefiero hacer todo de manera uniforme. Que de Rosario directo para acá. Sí, yo vivo en Rosario. Nunca dejé de vivir en Rosario. Lo que pasa es que, 20 años en la política nacional y cuando estaba en funciones, estás de lunes a viernes en Buenos Aires y vas los fines de semana. Y ahora es al revés. En general estoy en Rosario y vengo semana de por medio, 2 días a Buenos Aires. Agenda de prensa, agenda política también. ¿Y qué gusta más, vivir allá o vivir acá? No, vivir allá. De una, ni se duda.
Yo no soy rosarino de origen, llegué a Rosario a los 17 años a estudiar, y como tantos otros, digamos, ¿no? Nací en el norte de la provincia de Santa Fe, en una localidad muy chica, que hoy tiene 25.000 habitantes, se llama Vera, y cuando terminé la secundaria, los pibes que seguíamos estudiando, o te ibas a Corrientes o a Resistencia, porque está más cerca de Resistencia que de Rosario, Vera, o a Santa Fe, o a Córdoba. A Buenos Aires casi no venía nadie, o a Rosario. Yo elegí Rosario, pero bueno, de ahí, desde los 17 años que vivo en Rosario, y sí tengo mi casa allí, mis amigos, Claro. Conozco las calles. ¿De ahí salió el apodo? No, el apodo salió de Vera. Venía de antes. Venía de mucho antes. Teníamos un grupo de pibes de la cuadra, que nos juntábamos en las veredas y había uno que era más grande que el resto, digamos, no poner que todos teníamos 10 años y uno tenía 13, u 11 y 14, una cosa de ese tipo, y era el que se dedicaba a ponerle apodos al resto. Ejercía tenía ese poder, ese poder que le daba la mayoría de edad, y entonces a mí me pusieron cara de chivo. Cara de chivo. Por la cara angulosa. Bien. Y después se acortó a chivo. Y era muy difícil jugar al fútbol, ¿viste? Te decían cara de chivo, pásamela, Claro, cuando sí, ya muy te la largo. quitaban. Larguísimo el Cuando ibas apodo, por el claro. de ella te cortaban el pase, claro. Era muy largo. Que te cortaban el pase, así que así quedó chivo. Y bueno, cuando me vine a Rosario a estudiar, cuando llegué a Rosario a estudiar, yo no me presento como el Chivo Rossi, yo me presento Agustín Rossi. No me molesta. Hola, que me ¿qué tal? Soy el Chivo. No, Claro. no me molesta que me digan Agustín, Chivo, ni nada por el estilo, digamos, ¿no? Pero viste que hay gente que se presenta y dice, hola, habla Tato. Sí. Yo no, Claro. yo... Beto, No, por Beto, ejemplo, digamos, claro. no, bueno. Así que yo me presenté con mis compañeros de la facultad, a los cuales recién conocía, como Agustina, hasta que un día estábamos en un bar cerca de la facultad, tomando un café, y pasa un pibe de Vera, me dice, hola Chivo, y bueno, entonces Ya escucharon. el Chivo ya se... Agarrate, sí. y así ya fue de la facultad, y pasó a ser casi lo mismo cuando empecé a militar, digamos, ¿no? También me presenté como Agustín. Uno de Vera dijo, no, es el Chivo. No, y después uno de la facultad, que yo estaba invitando en la dictadura que se venga a militar, me dijo Chivo, ahí quedó Chivo. Claro. Así que así es. Bueno, dejando un poco la infancia atrás, Los pormenores pero de yendo los como apodos. cronológicamente, ¿no? Porque también me voy a meter en algo que leía y quiero que me lo cuentes vos, de una historia de tus inicios de acercamiento al kirchnerismo a raíz de un pizzero. ¿Esto es así? El pizzero sí existió, pero la cosa fue así, digamos, ¿no? En el fines del 2002, estaba gobernando Dualde, convoca elecciones y había 5 candidatos, ¿no? 3 que venían del peronismo, Menem, Rodríguez A y Néstor. Menem, yo nunca fui menemista, nunca ocupé un cargo en el menemismo ni nada por el estilo, siempre milité en el antimenemismo, así que lo habíamos descartado, y nos atraía Néstor, ¿no? Y Néstor tenía en ese momento casi nadie, muy poca gente en Rosario que lo seguía, y el que era de alguna manera la referencia de Néstor en Rosario era un pizzero. Era un pizzero que había que tenía una pizzería que estaba funcionando muy bien por otra parte, y que había estado en Río Gallegos, y de Río Gallegos se había instalado en Rosario. Claro. Yo me reúno con Néstor en diciembre del 2002, y le comento a Néstor, le digo, bueno, pero explícame cómo es, le digo, nosotros que queremos empezar a militar con vos, queremos ayudarte en la campaña. Bueno, después terminé siendo el coordinador de la campaña en Rosario y demás, yo era concejal en ese momento, y le pregunté por el pizzero y me dice, sí, es mi amigo, dice Néstor, dice, pero bueno, y si no tenía nadie, entonces tenía el pizzero ahí. Claro, entonces, le tienen que agradecer porque corrió la voz ahí en Rosario. ¿Qué sacaba de rico ese pizzero? Sacaba muy ricas pizzas, la verdad, y baratas. Económico. Era un tipo muy, muy económico, pero bueno,
pero él no lo notable es que no es que lo desmintió. Sí, es mi amigo, dice, estaba en Río Gallegos, se fue a vivir a Rosario. Cuando empezamos con esta idea de la presidencia, dijimos, bueno, ¿quién tenemos en Santa Fe, en Rosario? El Pizarro. Claro. Y entonces, fue casi como el representante, te voy a decir. A partir de ahí, acuérdense que en ese momento, cuando yo fui a verlo a Néstor, como en diciembre del 2002, como candidato a presidente, como precandidato a presidente, medía 3%, 2%. Claro, por eso fue el representante así el que corrió la voz de así de que bueno, Néstor. después fue creciendo el kirchnerismo en Rosario y en Santa Fe. Éramos pocos, pero rápidamente fuimos muchos. Sí. Y ahora ya pasaron algunos meses de lo que fue la campaña el año pasado, ya van a ser 6 meses del gobierno de Milei. Primero te quiero preguntar por el resultado electoral. ¿Vos por qué crees que ganó Milei? Bueno, por muchas cosas, ¿no? La verdad que hay que hacer un análisis mucho más, ¿no? Un análisis profundo sobre cuáles fueron las consecuencias por las cuales ganó Milei. Hay una tendencia a circunscribir la derrota electoral a que los resultados del gobierno de Alberto no fueron lo suficientemente satisfactorios. Yo creo que puede haber algo de eso, creo que hay una insatisfacción democrática y creo que hay un agotamiento del sistema capitalista en la Argentina, del cual nosotros gobernamos funcionando durante todos esos años, digamos, ¿no? Y entonces cuando vos no identificás claramente qué es lo que está pasando en el momento económico y demás, te pasan cosas como que hoy nos sorprendemos que haya mucha gente que todavía es adherente a Milei, a pesar de el desastre de las políticas económicas o el daño social que están llevando adelante esas políticas económicas. Pero la realidad es que si se quiere, desde la caída del muro de Berlín, desde la caída de la Unión Soviética, cuando aparecen los Estados Unidos como único polo político, económico y militar en el mundo, donde aparecen, ustedes se acuerdan, en la década del 90, ese autor Fukuyama que hablaba del fin de las ideologías y demás, hay una idea de entronización, de endioseamiento de los monopolios económicos, como que son los únicos actores posibles de sacar un país de la pobreza, de la indigencia y de generar riqueza. Y eso es mentira, dice y llanamente, pero nosotros nunca dijimos, hace años que no decimos que eso es mentira, porque la riqueza no la genera el capital, la genera el trabajo. Si vos tenés un capital que nadie trabaja, ese capital pierde valor. Si vos tenés 100 trabajadores que no tienen nada de capital, esos trabajadores van a generar un capital y van a generar riqueza. Pero nosotros durante años sostuvimos eso, o dejamos que eso se instale en el conjunto de la sociedad. Entonces, me parece que hubo de parte de la derecha en términos generales y ahora con su expresión de ultraderecha, una mirada, una acción sistemática en el tiempo que fue conformando un tipo de sociedad. Ese tipo de sociedad tiene un prototipo, que es el argentino aquel que piensa que nadie le regaló nada, que todo lo hizo por sí mismo, que todo lo que tiene lo hizo por su propio esfuerzo. Es un argentino que creyó en el discurso de la meritocracia, del individualismo, y nosotros contra esos no aplicamos ningún tipo de antídoto. En realidad no solamente no lo aplicamos, sino que también asentimos como que las inversiones son las necesarias que tenemos para generar trabajo en la Argentina. Nunca confrontamos ni ideológicamente ni en términos económicos el modelo que hoy existe. Y bueno, y eso terminó dando una determinada resultante que se terminó expresando en estas elecciones, ¿no? Yo siempre digo, nosotros somos un movimiento, ¿no? Nuestro líder, el general Perón, dijo en su momento que nuestra columna vertebral son los trabajadores. Ahora, hace años que el peronismo solamente le abre a los trabajadores en relación de dependencia con intermediación sindical. Esos son el 50% del mundo del trabajo. El otro 50% son monotributistas, autónomos,
informales. Que no tienen autocrítica que harías del peronismo, es la autocrítica que estás haciendo. Pero bueno, esa y otras más, digamos, ¿no? Nosotros, esos sectores, nosotros íbamos con el discurso en la campaña y le decíamos, che, te van a quitar los derechos. Te decía, pues yo no tengo ningún derecho. Yo no cobro aguinaldo, yo no tengo vacaciones pagas, yo no tengo licencia por enfermedad, todo me lo tengo que ganar por mí mismo. Y nosotros a ese sector de la sociedad dejamos de hablarle. No nos planteamos cómo alguno de los derechos o alguna de las formas de derechos que tienen adquirido los trabajadores en relación de dependencia pueden extenderse a la otra parte de la fuerza laboral. Entonces éramos un movimiento cuya columna vertebral era la mitad de la columna vertebral, porque la otra mitad no estaba representada en el peronismo, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que estas cosas, la que dije anteriormente, esta y esta que voy a decir ahora, también tienen que ser parte del debate del futuro del peronismo, digamos, ¿no? Nosotros, una de las cosas que se dice del gobierno de Alberto Fernández, que es cierta, dice, bueno, el gobierno de Alberto generó puestos de trabajo, bajó la desocupación, pero esos puestos de trabajo no estaban lo suficientemente bien remunerados. Había una distribución inequitativa de la riqueza en la Argentina. Bueno, 65-35, supongamos que se divide hoy, o 60-40. Ahora, para que sea 50 y 50, no hay que aumentar el 40 al 50, hay que sacarle el 10 al resto, a los que más tienen. Hay que poner ese cascabel al gato. Entonces, y nosotros, en la marcha peronista, decimos solamente combatiendo al capital, digamos. Después tenemos una corriente... Hay que cambiar las canciones, estás diciendo. Lo que digo es que hay que hacer las acciones que coincidan con las canciones, porque parece que tenemos una corriente de pensamiento que en lugar de combatiendo al capital, dicen endoseando al capital. Y yo no creo que sea así. Yo creo que el peronismo se tiene que parar en otro lugar, digamos, ¿no? Entonces, ante una mirada nuestra como movimiento político, que de alguna manera lo que le transmitíamos a la gente era que íbamos a tener mejorado otro proceso. Yo creo que íbamos a hacer un muy buen gobierno con Sergio, porque la verdad que teníamos muchas cosas en clara, teníamos experiencia de gestión, pero que transmitíamos que porque éramos oficialismo y demás, y uno no se podía despegar del oficialismo y demás, transmitíamos que íbamos a hacer una cosa que no iba a ser muy distinta a la que venía siendo. Bueno, apareció otro con otras certezas, y nosotros no fuimos capaces de transmitir certezas. Esta es la realidad. Lo mismo digo con la cuestión impositiva. Todo el mundo dice, bueno, hay que reformar... hay que hacer una reforma impositiva. Bueno, sí, hay que hacer una reforma impositiva. Tienen que pagar más los que más tienen y pagar menos los que menos tienen. Esto significa gravar a los sectores que concentran riqueza en la Argentina, que son los únicos que endiosa Milei, que son los monopolios económicos. Bueno, ¿y esto qué significa? Agustín, aparte de esta... Estás planteando como una suerte de falla discursiva del peronismo que no acompañó en términos electorales. ¿No crees que hubieron alguna serie de errores no forzados que llevaron a que se desgaste mucho el gobierno de Alberto? Digo, la extensión de la cuarentena, el manejo de la economía. ¿No crees que la gente un poco reaccionó, aparte de quizás alguna falla discursiva, a una gestión que quizá vieron por lo menos no satisfactoria para lo que eran sus expectativas iniciales? Bueno, no, claramente que sí, sin duda que las expectativas que se despertaron en el 2019 no se concretaron. ¿Pero por qué, supongo? O sea, ¿qué explicación la cuestión más clara es la cuestión económica. Lo que yo creo, lo que dije, lo que quiero decir anteriormente, no me parece que sea un problema discursivo lo que describí anteriormente. Okay. Me parece que es un problema de fondo, que el peronismo tiene que analizar hacia su interior de su fuerza política. Si quiere recuperar un sentido transformador, revolucionario, disruptivo, o no, digamos, ¿no? O no. Esto es así, digo, no. Sí, que sin hacer locura estoy diciendo, digo, artículo 14 bis de la Constitución Nacional dice, los trabajadores deben participar de la ganancia de las empresas. Hay que hacer una ley para reglamentar esa parte del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, de esta Constitución Nacional. No estoy hablando de ninguna cosa traída de Sierra Maestra, digamos, no, es la Constitución Nacional. Yo creo que, dicho esto, digo, yo creo que, volviendo a lo que vos decías, creo que la insatisfacción se notó en varios aspectos. El aspecto que más se notó fue en la cuestión económica, ¿no? Nosotros
generamos empleo, los trabajadores en relación de dependencia empataron, o ganaron por poco o perdieron por poco con respecto a la inflación. Los trabajadores que no estaban registrados los matamos. La inflación les hizo perder por goleada, y esos fueron los que no nos acompañaron fundamentalmente en todo el proceso electoral. Lo de la pandemia, yo tengo mis dudas, quizás en algún momento nos podemos haber pasado 15 días, un mes. Era difícil, yo era ministro, era muy difícil tomar cada una de las decisiones. Nosotros sentíamos que estaba la presión de acortar y de volver a recuperar libertades, pero también veíamos el contador de la cantidad de argentinos que se morían. Entonces vos tenías una corriente que te decía, che, queremos volver a tener más libertades, y otra corriente de pensamiento, las dos convivían hacia dentro del gobierno y hacia dentro del espíritu de cada uno, que te decía, ¿cómo hacemos para preservar la vida de los argentinos? Entonces eran esas dos cuestiones, no era una cuestión fácil. Vos me podés decir, bueno, está bien, podríamos haber acortado la cuarentena estricta en el 2020 un mes. O en enero, febrero del 2021, cuando empezábamos a liberar en las vacaciones y demás, después cerramos los boliches a las 12. Podrías haber hecho. Ahora, la realidad es que los dos valores que estaban en pugna eran esto. Por un lado el valor de la vida y por el otro lado el valor de la libertad. Entonces vos tenías que tomar una decisión. ¿Te podías equivocar en esa decisión? Sí. Vamos a ver cuál era el punto correcto. Y además teníamos toda una cantidad de tipos que hacían política con esto, digamos. Nosotros estábamos preocupados en cómo defendíamos la vida de los argentinos, y otros que estaban preocupados en ver cómo desgastaban al gobierno en términos políticos. Así que admito que puede ser, que puede haber diferentes miradas. Simplemente digo que allí había una cuestión mucho más profunda, y que es entendible. Cuando uno después, yo no quiero entrar en esta comparación, pero cuando analiza lo que fue la comparación de la pandemia con el resto de los países del mundo, no estuvo Argentina una mala performance en este sentido, y la verdad es que yo vuelvo a decir, era difícil estar en el gobierno en ese momento, por la cantidad de decisiones sobre algo que no teníamos. No había manual escrito, no había hoja de ruta, había que ir construyéndola permanentemente. Sí. Volviendo un poco al rearmado y los cambios que debiera haber en el peronismo, ¿crees que está el terreno fértil para hacerlo? Y si es así, ¿con qué líderes? Porque te escuché recién decir algo de, bueno, no nos podíamos despegar. ¿Crees que hay que despegarse de ciertos líderes, pensar en otros liderazgos nuevos? Yo creo que los procesos de los liderazgos son procesos naturales que se dan hacia el interior de las fuerzas políticas. Hoy me parece que el peronismo tiene una situación de conducción colegiada, de referencias más colegiadas, ¿no? No hay nadie que sintetice la globalidad, no hay nadie que sintetice el conjunto. Cuando yo digo colegiado no significa que todos los dirigentes valgan igual, digamos, no, sin duda yo creo que Cristina sigue siendo, que en términos individuales, la dirigente que más adhesión recoge hacia el interior de nuestro espacio político. Ahora, me parece que hoy estamos con todos, ¿no? Con Cristina, con Axel, con los gobernadores, con los senadores, con los diputados, con la CGT, con las organizaciones sociales. Esto en algún momento encontrará un proceso de síntesis. Lo que yo digo es que el debate del peronismo tiene que ser más sobre alguna de estas ideas que yo tiré, seguramente debe haber otras, que en los nombres, digamos, ¿no? Porque la verdad que si es en los nombres, nos vamos a equivocar, porque además lo que hay que imaginarse es la Argentina post-Milei. La Argentina post-Milei va a ser una Argentina agonizante. ¿Cómo te la imaginas la Argentina? Agonizando, como un paciente en terapia intensiva. Una Argentina con hambre, una Argentina con desocupación, una Argentina con pobreza, una Argentina con indigencia. Los datos de la Universidad Católica Argentina, del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina, que casi duplican en 3 meses, de diciembre a marzo, el índice de indigencia en la Argentina, son alarmantes. Son verdaderamente alarmantes. Vamos a llegar, nosotros dejamos el gobierno con el 5,7% de desocupación. Vamos a llegar a final de este año con una desocupación de 2 dígitos, sin duda.
sin duda con una desocupación de 2 dígitos. Entonces vamos a tener una Argentina con hambre, una Argentina con indigencia, una Argentina con pobreza, una Argentina con desocupación, una Argentina cuyos recursos naturales van a estar totalmente, van a empezar a ser extraídos en condiciones de bajos niveles de regulación por parte del Estado. Esa va a ser la Argentina post-Milei, una Argentina aislada del mundo, aislada de Europa, aislada del mundo asiático, aislada de China, solamente con un sector de los Estados Unidos con relación, aislada de América Latina. Entonces vamos a encontrar una Argentina agonizante, una Argentina con inflación y con recesión. No va a haber la B no la no, ve. La B no la veo, la B, digamos, no, la B, porque para que exista una B, digamos, tienen que funcionar algunos componentes de la demanda agregada. Entonces, para que exista B, tiene que aumentar el consumo. Eso significa más salarios, más jubilaciones y pensiones. Mejores salarios, mejores jubilaciones y pensiones. No está en la agenda de Milei. El segundo ítem de la demanda agregada es la inversión pública. Significaría que el gobierno empiece a hacer obra pública, empiece a hacer plan de vivienda, genere valor agregado a partir de eso. No está en la agenda de Milei. El tercer elemento es la inversión privada. ¿Puede existir inversión privada? Sí, ¿en dónde? En aquellos sectores ligados a la exportación, hidrocarburos y minería. Bajo impacto en la generación de empleo, bajo impacto en la generación del PBI. El 75% del PBI de la Argentina está sostenido por el consumo. Entonces, la realidad es que no hay ningún indicador que nos permita a nosotros hoy pensar que puede haber una recuperación en B. Ya eso de recuperación en B todo el mundo la puso debajo del cajón. Algunos dicen, bueno, una U va a caer, pero en un momento vamos a tener un momento de recesión y después se va a empezar a recuperar. Bueno, otros dicen el dibujito de Nike, digamos, ¿no? Yo creo que va a ser una L. Va a caer y se va a mantener en un nivel de profundización que va a estar signado por salarios a la baja, salarios pauperizados y altos niveles de desocupación. ¿Y cómo explicas igualmente que con este escenario tan que estás describiendo, Milei mantenga una popularidad tan alta a 6 meses ya de la gestión, que incluso subió últimamente? Bueno, voy a decir varias cosas sobre esto. Primero, es alta o baja según a qué lo tengas referencia, digamos, ¿no? Claramente que es alta según lo que vos lo planteaste. El tipo hizo un desastre y todavía tiene altos niveles de consenso. Es baja con respecto a, si uno compara con los presidentes a los 5 meses de gestión desde la recuperación de la democracia. Todos tenían en general niveles de aceptación más alta de lo que tiene hoy Milei. Primer punto. Segundo punto, parece exagerado. Se lo exagera a mi criterio en cuanto a la comunicación, porque si Milei tiene un 50%, supongamos promedio de imagen positiva, hay un 50% que no cree en Milei. Y pareciese que el 50% que cree en Milei es más grande que el 50% que no cree en Milei. Son iguales, independientemente de lo que te quieran hacer transmitir. Hay tanta gente que tiene asco con Milei como tanta gente que todavía le cree a Milei. ¿A vos te da asco Milei? Es una palabra dura, pero es cruel. Es cruel. Me da sensación de crueldad. Esta sensación de la palabra esta que cuando él se refirió al tema del hambre, es una frase cruel. Cuando dijo, nadie se va a morir de hambre porque alguien antes de morirse de hambre lo va a resolver, como si el hambre fuese una problemática individual, como si yo decidiese morirme de hambre. La gente tiene hambre por la política económica que él aplica. La gente tiene hambre por la política económica que decidió aplicar Milei. Y él cree que es un problema del que tiene hambre porque él decidió tener hambre. Es cruel, es infame, digamos, ¿no? Por eso no repartieron los alimentos, porque creen que no es parte de la función del Estado repartir alimentos. Esta es la verdad. Y lo otro que quería decir sobre lo anterior, puedo volver después sobre esto que decía recién, vuelva nomás. Pero hay que ver cómo se pregunta ese 50% de apoyo. Porque digo, una cosa es un apoyo entusiasta y otra cosa es, bueno, sigo teniendo esperanza, con el dicho ese popular, la esperanza es lo último que se pierda, digamos. ¿No? Entonces me parece que eso hay que ver. A mí me parece que el apoyo a Milei es de menor intensidad que las críticas
que las críticas a Milei, y creo que sí, vuelvo a lo que decía recién anteriormente, que es una política absolutamente cruel. Y después, también digo esto, nosotros somos la Argentina, ¿no? Y la Argentina pasó periodos muy crueles de sus historias, en donde gran parte de la sociedad miraba hacia el costado. La dictadura, ¿no? La dictadura militar, había un común por ejemplo, se decía cada vez que desaparecía alguien, decía, bueno, algo habrán hecho, por algo será. Estaban cosas raras la nena, digamos, ¿no? Esto existió y gran parte de la sociedad argentina se enteró que había desaparecido, tumba NN, torturas, violaciones y demás, cuando salió publicada en la vieja revista Gente y en Clarín, después de la Guerra de Malvinas. Entonces, pasan estas cosas también en las sociedades no son monocromáticas, las sociedades son, y hay, en esto sí, Milei tiene razón, y yo creo que nosotros tenemos que dar el debate, de que hay un debate cultural en la Argentina. Un debate cultural que nosotros en algún momento creíamos que estaban saldadas algunas partes, que algún pensamiento era hegemónico en la sociedad argentina, por ejemplo en el tema de derechos humanos. Bueno, hay que admitir que no era hegemónico, que nosotros en muchos años, muchos momentos durante todos estos años, habíamos generado un pensamiento que era una mayoría, pero que no era una mayoría permanente. Bueno, entonces ahora eso es lo que pasó, digamos, ¿no? Qué loco que ahora se hable tanto de la esperanza, ¿no? Con este porcentaje que todavía, confía, que lo votó, que le puso un voto de confianza y por más de que incluso la situación esté difícil, confía y tiene esperanza. Se escucha mucho en la calle. Fe y esperanza, cuando yo te digo eso, ¿quién pensás? Esas son las palabras que más resuenan. Son las palabras de Daniel Scioli, ¿no? Que hoy también es parte de este gobierno. ¿Cómo te cayó eso? ¿Qué pensás? Para el orto. Mal. No. La verdad que cuando me enteré de que iba a ser funcionario del gobierno, sentí una mezcla de tristeza, de desilusión, de bronca. Tristeza porque todos nosotros, o al menos una gran parte de la dirigencia del peronismo, lo conoce a Daniel y demás, digamos, ¿no? En la medida que pasan los meses, me da mucho más bronca que el resto de los sentimientos. ¿Lo llamaste en su momento? No, para mí es... El otro día, además, cuando asumió Franco como jefe de gabinete, lo felicitó diciendo que Dios y las fuerzas del cielo es un militante más. Te cuiden, digamos, ¿no? Entonces, es difícil, pero para nosotros que somos dirigentes políticos es difícil. Yo me imagino para el militante político que salió a militar para defenderlo a Scioli en la elección del 2015, que fue cuando fue candidato a presidente. ¿Ustedes se acuerdan que entre la primera y la segunda vuelta apareció toda una militancia silvestre que salían por la calle, en los supermercados, en los ascensores, pegaban cosas y una cantidad de cuestiones? ¿Cómo se debe sentir ese compañero, digamos, ¿no? Entonces es como que es un problema de la política, ¿no? Un problema de la política y de la dirigencia de la política. Uno no termina haciéndose cargo de las expectativas o de las esperanzas o de los sueños que se pueden haber generado en determinados sectores de la sociedad, ¿no? Y eso es algo que un dirigente debería cuidar, ¿no? Cuando alguien deposita sueños en vos o esperanzas, es mucho en términos individuales, digamos, ¿no? Imagínate, la decepción es muy grande. ¿Y por qué crees que tomó esta decisión de aceptar la propuesta de sumarse al gobierno? No sé, ni me interesa analizarla, digamos, ¿no? Okay. Porque puedo llegar a cualquier conclusión, pero no lo sé. Lo de Scioli es lo emblemático. Franco fue durante 3 años y medio funcionario nuestro. ¿Lo conoces al ministro Francos? No, lo conozco de haberlo cruzado, no tengo relación con él. Con Daniel sí tenía relación. Okay. Franco fue durante 3 años y medio funcionario nuestro, fue el representante argentino ante el BID. Sí. Con asiento en Washington, sueldo en dólares, y ahora cuando vos lo escuchás critica el gobierno anterior, del cual él fue parte. 3 años y medio. Difícil ser así, no entiendo. La verdad que cuesta entender los dirigentes políticos. Uno puede entender que alguien pasa de un espacio político a otro similar, digamos, ¿no? Pero pasar de un espacio político a otro antagónico... Bueno, hay otros casos también, ¿no?
Patricia Bullrich, Leila Gianni ahora. Bueno, Massa también hace poquito. Bueno, pero Patricia tiene un doctorado en eso, digamos, ¿no? Probablemente ahora esté viviendo quizás sus últimos tiempos en el PRO, pero sí tiene un doctorado. En lo particular, ¿cómo sentiste la derrota el año pasado? No. Yo fui candidato a vicepresidente, creí, sobre todo después de la primera vuelta enorme que hicimos, que teníamos posibilidad de ganar. Me duró esa expectativa 3 días, 4 días, porque después vi claramente que iba a ser muy difícil si se juntasen el segundo y el tercero, que era lo que se veía que estaba pasando. Llegamos ese domingo a la noche en las elecciones sabiendo que era muy difícil. Las encuestas no nos daban bien. No pensaba que íbamos a perder por tanta diferencia. Pero bueno, no estoy preguntándome todos los días, estuve a 3 puntos de ser vicepresidente, mirá, la verdad ya lo dejaste atrás. No es que lo dejé atrás, qué sé yo, no lo tenía como una cuestión totémica, digamos, no, que estoy ahí, voy a ser vicepresidente. Para mí es el haber sido candidato a vicepresidente de mi partido, que mi partido me haya elegido, que me haya tenido la responsabilidad de presentarlos y de representarlos, es un enorme honor, es un orgullo. Yo empecé a militar como empieza cualquier militante. En esa época era militando, pegando carteles, pintando. Siempre cuento que hace un tiempo me fui en una localidad del interior de la provincia de Santa Fe, me encuentro con una compañera y me dice, vos me enseñaste en el año 82 en una básica que estaba, y me daba la dirección en Rosario, a hacer el engrudo para pegar los carteles en ese momento. No, así que para mí es eso. Voy a hacer otra para ir entrando en el final, pero ¿de algo te arrepentís? ¿De algo se arrepiente Agustín Rossi en toda esta trayectoria política? No sé, seguramente de muchas cosas, pero no estoy en una etapa como para poder pensarlo. En líneas generales no me arrepiento de no haber sido nunca menemista, no fui funcionario nunca de Menem, no fui funcionario en los 12 años que en mi provincia de Santa Fe estuvieron gobernando Reutemann y Obey, no fui funcionario nunca de ellos. ¿No te mudaste de espacio político? No, a ver, ¿y de esto no te arrepentís? Vamos a mostrar. Chau Bigote, esto pasaba el 13 de enero del 2018. Hoy lo despedí, me acompañó desde mis inicios militantes allá en los 80 contra la dictadura. Estuvo cuando fui concejal, diputado, ministro de Defensa. Conoce a mis 4 hijos, tanto como yo. Estuvo en invierno y en verano con lluvia y con sol, en las buenas y en las malas. Transpiró y se bañó conmigo. Me acompañó siempre observando con agudeza todo lo sucedido en estos 40 años. Te voy a extrañar. Gracias por todo. Chau, Bigote. ¿Te acordás de ese momento de por qué tomaste la decisión y no te arrepentís? Tenía tomada la decisión hace mucho tiempo, la ejecuté claro. en ese momento. Yo en realidad usé bigote solo poco tiempo, lo que sí durante mucho tiempo tuve barba. Desde el año 81, 82 tenía barba. Y en el año 89, creo, 89, 90, perdón, 2009, 2010, decidí sacarme la barba y el bigote. Fuiste paso a paso. No, la barba y el bigote, todo junto, todo digamos, junto. ¿no? Y cuando iba a avanzar sobre el bigote me arrepentí. Dije, claro. no, es demasiado. Todavía no. Es demasiado, digamos, ¿no? Y bueno, después en algún momento se me tenía que sacar el bigote. Me lo iba a sacar 2 años antes. Eso fue en el 2018, en el 2017 yo fui candidato en Santa Fe a diputado y todos me decían, che, sin bigote no te va a conocer nadie. Por eso pregunto, si fue un error o no fue un error político. No fue un error político. Fue una necesidad mía también, son necesidades personales. Mis hijos no me conocían sin barba y sin bigote, claro. digamos, ¿no? Y entonces también yo no me tiño, entonces cada vez el bigote era más blanco, parecía que Gepetto, ¿viste? Digamos, ¿no? Entonces
en algún momento tenía que tomar esa decisión y me salió, creo que fue un sábado a la mañana, escribir todo eso, digamos, ¿no? Porque en realidad era muy personal, digamos, ¿no? Lo que pasa que, bueno, cuando uno tiene... yo ya había vuelto a ser diputado, era presidente del bloque de diputados, cuando uno tiene una función pública, digamos, todo tiene más impacto, pero también era una decisión mía, digamos, ¿no? Te llevo un segundito de vuelta a la candidatura del año pasado, porque me acuerdo que en un momento estaba Guado de Pedro por un lado, creo que estaba Mansur, estaba Scioli, y hubo una noche en la que de pronto hubo una cumbre y se definió Massa Rossi. ¿Cómo fue ese día? ¿Vos fuiste parte de esa negociación? ¿Te llamaron, che, te necesitamos acá? Si te acordás. No fui parte de la negociación. Sí recuerdo claramente todo eso que había pasado, digamos, ¿no? Había 2 candidaturas, la de Guado Mansur y la de Scioli, que todavía no había tenido candidato a vicepresidente. Sí. De hecho, me había ofrecido a mí ser candidato a vicepresidente, yo le había dicho que no. Yo estaba de jefe de gabinete y entonces empieza una presión fuerte de los gobernadores diciendo que tiene que ser Massa el candidato. Que tenía que ser Massa el candidato, que era el que mejor estaba, que ellos tenían encuestas en las provincias, que, bueno, hablan con Alberto, hablan con Cristina, y entonces era como que Cristina tenía que bajarlo a Guado, por decirlo de alguna manera, y Alberto bajarlo a Scioli, y bueno, entonces como los gobernadores y Cristina estaba de acuerdo con que fuese Massa, le tocaba a Alberto poner el candidato a vicepresidente, digamos, ¿no? Yo estaba en la jefatura de gabinete, sabía que se estaban dando una cantidad de reuniones y Alberto me ofrece ser candidato a vice a las 5 de la tarde, 6 de la tarde de ese viernes y yo al mediodía, a las 2 de la tarde, intuía, y ya había hablado con alguien que estaba en la negociación, que podía ser una posibilidad, digamos, ¿no? Así que así fue, digamos, ¿no? Bien. Bueno, hemos llegado al final, ya tenemos que cortar, pero te agradecemos mucho por haber venido. No, muchas gracias a ustedes. Desde Rosario. No, muchas gracias. Quedó pendiente para la próxima, hablaremos sobre la situación allá en Rosario, ¿no? Que siempre vuelve a ser agenda, una situación que sin duda hay que afrontar. Es una situación difícil, pero bueno, siempre le digo lo mismo, no olviden que más de 1 millón, casi 1,5 millones cuando tocas el Gran Rosario, vivimos allí, seguimos viviendo allí y tratamos de seguir adelante con una vida absolutamente normal. La gente va a trabajar, los chicos van a la escuela, yo tengo hijos que van a la facultad y que trabajan, mi esposa trabaja y tratamos de llevar adelante una vida normal y que a pesar de eso que nos duele a todos y que nos hace añorar ese Rosario que perdimos de alguna manera, sigue siendo, sobre todo en su zona costera, una ciudad maravillosa. Gracias. No, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Plaquita, y ya nos reacomodamos, que está Antonio con novedades de la sesión en diputados. Ya seguimos. Muy bien, y ya está con nosotros Antonio. Gracias por estar. Por favor, gracias por recibirme. Lujazo. ¿Venís directamente del Congreso de Diputados? Así es. ¿Porque están en plena sesión o ya terminó? No, están en plena sesión. Mira, veo que me combina con el fondo. Sí, estás combinado con las paredes y con el logo del ACA. Claro. Con pose. Como que podés quedar como fundido en el violeta. Así que está la gorrita para dar una mano. Sí, están sesionando en este momento con bastantes temas. Bueno, un solo tema muy interesante, pero con muchas negociaciones. Están negociando la movilidad jubilatoria, la fórmula de movilidad jubilatoria que define cuánto va a ser o no el aumento que tengan los jubilados, las jubiladas, los pensionados cada mes, porque los principales dictámenes coinciden que tiene que haber un aumento mensual por inflación. Claro. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, hay muchos puntos en común entre lo que piden los distintos bloques de la oposición. El gran punto en común, bueno, es este que les decía, aumento mensual por inflación con un retroactivo del 30% por lo que fue la alta inflación del periodo enero, diciembre, recordarán, y también
una fórmula pensando en que, bueno, si en algún momento esto repunta y a los trabajadores también les empieza a ir bien y crece el poder adquisitivo de los salarios, bueno, que también crezca el poder adquisitivo de los jubilados y las jubiladas. Claro. Es decir, que no queden solamente atados a la inflación, porque ¿cuál era el miedo? Bueno, ya está, la inflación ya se disparó, ahora baja, ponele que se plancha en un 4% mensual, ok, vos le vas a mantener esa actualización a los jubilados, pero ya venís de pasarle licuadora pero muy fuerte en todos estos 6 meses anteriores. Van a estar muy atrasados. Van a quedar muy atrasados. Entonces, por eso también, no solamente el 30% de retroactivo, por lo que fue esa inflación muy fuerte de la primera parte del año, pero también pensando en si se va a recomponer el poder adquisitivo de los trabajadores, bueno, que también se recomponga el de los jubilados y las jubiladas. Pero también hay algunas diferencias, sutiles, pero diferencias también, que tienen que ver con qué hacer con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. A ver, hay 2 dictámenes. El de mayoría es el de Unión por la Patria, que es lo que es el primero que se vota una vez que finaliza el dictamen, se dan los debates de cierre, se tratan los dictámenes, primero se va con el de la mayoría, que es el de Unión por la Patria. ¿Qué dice el de Unión por la Patria que hay que hacer con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad? Bueno, dice que lo tiene que mantener la ANSES, dice que se tiene que garantizar los pagos para las jubilaciones, pero también para los programas sociales. Dice que de ninguna forma puede quedar a disposición del Poder Ejecutivo ni eliminarse, como fue la primera intención que tuvo la Libertad Avanza con la Ley Bases. Después está el segundo dictamen. Antes que pasara a ese, ¿qué es el fondo Perdone la ignorancia de la pregunta, pero ¿en qué consiste? ¿A dónde va este fondo? Bueno, es un fondo que se crea cuando se estatizan las AFJP. Las AFJP era un sistema de jubilaciones anteriores donde los trabajadores iban poniendo su plata a una caja previsional, esperando que, bueno, cuando ya cumplieran la edad jubilatoria pudieran recibir de ahí sus haberes. Lo que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad viene a replicar ese sistema, pero lo que cambia es los aportes lo hacen los trabajadores activos del momento para los jubilados de ahora. Es decir, se arma este fondo que lo que busca es este sistema solidario donde los que hoy trabajamos en blanco aportamos a esa gran masa para que los jubilados de hoy tengan también donde recibir ese dinero. Te decía, lo que quiere hacer el segundo dictamen, que lo firma el bloque de Miguel Pichetto y el bloque de la Unión Cívica Radical, es garantizar el pago de las cajas previsionales de las 13 provincias que no fueron alineadas a la Nación y de los juicios jubilatorios que quedaron pendientes. Y después lo que vaya a ocurrir con eso no se mete demasiado. No hay demasiadas. Entonces, lo que dice Unión por la Patria es, esta propuesta deja la puerta abierta a que venga Javier Milei y pase la motosierra por este Fondo de Garantía de Sustentabilidad, se privaticen esos activos y se vuelva a un sistema de jubilaciones como era el de las AFJP en la década de los 90. Bueno, ahí están en esa discusión, lo están discutiendo en este momento. Mirá. En estas horas se está discutiendo... ¿Cómo se llega al quórum de esta sesión? ¿Todo con la oposición? Sí, se llega a un quórum con la oposición, un quórum de más o menos 140 y pico... cómodos. Sí, un quórum sólido, claro, contundente, con Unión por la Patria, con el radicalismo, con Hacemos Coalición Federal, con el interbloque Provincias Unidas, que tiene que ver con los gobernadores de Río Negro, Misiones, Salta. Lo que fue particular de la jornada de hoy es que había 2 sesiones pedidas. Una para las 11, que es la que pidió el radicalismo. Sí, toma mientras tanto. Mientras tanto, tomo mi tecito ahí de laca. De laca, muy linda la taza. Y otra sesión pedida para las 14 por Unión por la Patria. La sesión de Unión por la Patria lo que pedía también era que se tratara el financiamiento universitario y el FONID, la restitución del FONID, que es el Fondo Nacional de Incentivo Docente. Que le saca un porcentaje del sueldo a los docentes en las provincias. Sí, ¿no? y le da y también aporta... Pero ahora al recortarlo se lo sacan. Claro, dejan de cobrar una parte de lo que cobraban porque fue eliminado por la administración de Javier Milei. La Unión Cívica Radical se anticipa y pone una sesión antes para las 11, entonces ya con la sesión comenzada lo que plantea Unión por la Patria es, bueno, sumemos los temas que yo también tengo para mi sesión. Claro. El radicalismo le dice que no a eso. Hasta acá llega. Unión por la Patria igualmente va a la sesión, se sienta y antes de que se empezara a debatir la movilidad jubilatoria, lo que dice es, bueno, yo levanto la mano, pido que se trate
los temas que yo quería, que es esto, movilidad jubilatoria y FONID. Ok, eso se tiene que votar, se llama apartamiento de reglamento, que incluye sumar temas al temario que ya se había definido en la convocatoria, pero para lograr eso se necesitan 3/4 de los votos de los que están ahí votando. Un número muy difícil, o sea, de cada 4 votos necesitas 3 que te acompañen con esto. Algo muy, pero muy difícil de alcanzar para cualquier bloque político. No lograron hacer esto, igualmente avanzó la sesión, tampoco lograron estos apartamientos de reglamento para convocar a la ministra Sandra Petovelo. Es verdad. Empiezan esas discusiones. Pero bueno, se encauzó ¿Quién quería convocarla para que dé explicaciones sobre la cuestión de los alimentos, ¿no? ¿Quién quería convocarla y quién dijo que no? Bueno, quería convocar la Unión por la Patria primero y el Frente de Izquierda. Nicolás del Caño hizo también otro pedido para hacerlo. Y lo que dijeron que no fueron casi todo el resto de los bloques con el argumento, vamos a decir, porque también es válido, de, bueno, la convocatoria tiene que venir del lado de las comisiones, es otra la forma, porque lo que querían hacer era una sesión pública en la que estuviera presente la ministra. Lo que dijeron es, bueno, que se la convoque desde las comisiones. Claro. Los presidentes de las comisiones pueden firmar una carta pidiendo que el ministro sea presente para dar explicaciones. Claro. Volviendo a la jubilación, que es el tema que nos convoca por lo menos ahora, esto en principio es para que no se tenga que depender de los decretos, porque recuerdo cuando Javier Milei decía vamos a empezar a actualizar la jubilación con el porcentaje de la inflación por decreto, hasta que se modifique la fórmula jubilatoria. Claro, se están anticipando a que no tenga que actualizar por decreto, que haya otra fórmula por ley. Los decretos, hasta el último decreto que firmó Javier Milei, venía rigiendo la fórmula que se aprobó en el gobierno de Alberto Fernández, que mantenía la mitad de la inflación, de la fórmula por inflación y la otra mitad por el aumento de los salarios. Bueno, ¿qué pasó? Con la inflación tan alta y los aumentos de salarios por detrás, esa fórmula fue quedando muy atrasada. Entonces, ¿cuál era el mecanismo que tenía el gobierno de Alberto Fernández? Ir a través de decretos dándole bonos a los jubilados para que no quedara tan atrasada. Pero la fórmula seguía perdiendo. Seguía perdiendo. Entonces, cuando Javier Milei dice queremos una nueva ley para no tener que dar bonos, ahora se conoció un bono hace poco de 70.000 pesos, venían siendo de 50.000 pesos los bonos, pero también fueron ultraprocesados por la licuadora porque entre noviembre y el mes pasado se mantenían siendo de 50.000. Con esta nueva fórmula lo que quieren es que no sea necesario estar todo el tiempo dándole un bono, porque ¿qué ocurre con el bono? Queda de forma discrecional del Poder Ejecutivo. En cambio, si se fija una nueva fórmula, bueno, ya se puede definir con el número que da, ¿no? ¿Y hay chance? O sea, ¿cómo ves el futuro de esta suerte de iniciativa legislativa de la oposición? ¿Va a tener tiene un norte ya semana que viene, próxima semana? ¿Se va a votar o siguen? No, se puede demorar. Se va a votar a medianoche. Yo ya estaba proyectando en 2 semanas cualquier cosa. No, en estas horas sí están negociando muy fuerte para ver qué van a hacer con esto que les contaba del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, ¿no? Donde no hay ningún tipo de acuerdo sobre qué hacer con eso, que es el principal parteaguas que tienen. Lo cierto, lo que es muy sólido es, el acuerdo porque también fue un acuerdo que costó llegar, hubo que hacer. No fue de ayer, digamos. Claro, hubo una negociación muy fuerte para definir aumentos mensuales, aumentos por inflación, que también el radicalismo aceptara que haya una recomposición si aumentan los salarios. Entonces, toda esta se viene dando hace ya más o menos casi 2 meses estas conversaciones en las comisiones. Recordemos también que hubo que emplazar es obligar desde la sesión a la Comisión de Presupuesto a que se juntara a dictaminar, porque José Luis Espert, presidente de la Comisión de Presupuesto, venía frenando directamente el tratamiento en la comisión. Veíamos cómo en la Comisión de Previsión Social todo esto avanzaba, pero en la Comisión de Presupuesto de Hacienda, que preside el oficialismo, de ninguna forma tenía lugar. Entonces hubo todo un trabajo para avanzar con esto. Si lo tengo que definir en números, se avanzó en un 85%, lo que falta resolver es un 15%, que es importante, pero es un 15%. Claro. Bueno, quédate con nosotros los últimos 5 minutos. A ver. Porque vamos a poner esto en pantalla para ver cuáles son las opiniones de acá de la mesa o de ustedes que están ahí en el chat del otro lado. Por favor, primero te vamos a mostrar el título. Comente.
que sale una noticia, uno podría pensar polémica o no, cada uno tendrá su opinión al respecto, pero ahora cuando aparezca acá en pantalla te la vamos a mostrar. Tiene que ver con una decisión, mira, de la justicia. Se negó a pagar la cuota alimentaria y la justicia le prohibió jugar al fútbol con sus amigos. La expareja del demandado ya no sabía cómo exigirle que pague la cuota alimentaria, por lo que la jueza tomó una drástica decisión. Previamente le habían quitado el carnet de conducir por el mismo motivo. A modo tipo castigo, ¿no? Como diciendo, si no haces esto, no te vamos a dejar hacer lo otro. Paso a escuchar opiniones. Previamente, si quieren, digo la mía. Yo, a ver, me parece que banco a la jueza, o juez, no sé el sexo, dice, a ver, la justicia de Córdoba le prohibió a un hombre jugar el torneo de fútbol con sus amigos por los reiterados incumplimientos de la cuota alimentaria de sus hijos. Además, según comunicaron las autoridades, no podrá ingresar al predio en el que se realiza el campeonato. Claro. A ver, lo que digo es, si ya en distintas oportunidades y por una vía más tradicional, como intimidar, exigirle que pague la cuota, y sigue incumpliendo, y que la única alternativa que encuentren es, entonces no vas a poder, por ejemplo, ir a la cancha, o jugar tal campeonato, o conducir. Y bueno, me parece válido, me parece que es la única alternativa que encontró la justicia, no sé. Sí, vamos a ver si surge efecto, ¿no? Claro, hay que ver si surge efecto. Yo destaco la creatividad de la jueza, porque llegar al picadito con los muchachos es interesante. Ahora bien, me parece un tanto difícil de chequear, porque suponte, entiendo que hablan de un torneo en particular, porque dice el predio, o capaz hay un solo predio en toda la ciudad o el pueblo, porque cómo se puede, digamos, verificar que no juegue, haga un par de pases con los amigos. Parece que es un campeonato, no. O sea, es únicamente este campeonato. A ver, lo que pasa es que vos podés esquivar la justicia en ese sentido, ¿no? Digo, si te dicen no puedes jugar al fútbol, bueno, no es que no puedes jugar al fútbol, es jugar en la canchita del coso con tus amigos, es que nadie te va a estar controlando, sino es como tener una tobillera, parece una prisión domiciliaria. Digo, o sea, es un campeonato en particular. O sea, nadie lo va, claro, es un campeonato en particular donde evidentemente no va a poder tener el ingreso permitido, como por ejemplo en la cancha, como digo, en lugares donde puedan controlar eso, porque si no va a ser difícil. Hay que ver cómo si lo controlan, porque viste que hay mucho lo del campeonato es fácil, le dicen a los organizadores del campeonato, esta persona no puede jugar y no juega. En el campeonato hay mucho trucheo de planilla, suponte. Sí. Acá a vos, Lu, te echan un partido y solo tenés la número 5, vamos a ponerte el 5. El partido que viene, vos vas, pero te pones la 8, no está expulsada la 8, la 5, yo soy la 8. Pará, pero no, vos no tenés que decir nombre, apellido, nada. Generalmente cuando vas a jugar y por eso hay campeonato. Muchos equipos de fútbol amateur que hacen una suerte de coaching por Instagram, más que nada, ¿dónde ven? Van cambiando el equipo. No, suponte, yo juego un campeonato y yo sé que el otro equipo tiene expulsado al 5. Entonces, hay muchos equipos que están en redes sociales. Investigo el Instagram del equipo, veo quién es el 5, veo la cara y ya tengo la cara fichada. Entonces, si se puso la 11, ya sé que no está jugando, que está jugando y le informo al árbitro. Eso se hace mucho. Claro. En fútbol amateur más que nada. Son tácticas hay que robar los puntos por escritorio también. Siempre se puede esquivar la ley, ¿no? Digo, tampoco, ¿qué vamos a hacer? Pasa, eso pasa. Es interesante. A ver, queremos leer el chat también. ¿Qué les parece la decisión? Pero Antonio, ¿vos qué decís al respecto? Vamos a ver si surge efecto. Había un proyecto muy interesante de Cecilia Moró, hace ya un par de años, no sé en qué situación habrá quedado, que creaba un registro nacional de deudores alimentarios estableciendo distintas penas según las distintas gravedades, ¿no es cierto?, de los deudores. Y ahí seguramente que iba la denunciante y lo involucraban en el registro. Claro. Sí, iban surgiendo distintas penas. Yo me imagino que en algún momento, si esto más avanza, tendrá que ir hacia algún embargo o otro tipo de represalia, ¿no? Esto fue en Córdoba, entonces, estaba leyendo. Sí, esto fue en Córdoba, obviamente que llama un poco la atención. Ya había antecedentes, porque me contaba Clary que esto ya había pasado, por ejemplo, con la prohibición de entrar a la cancha. A este mismo muchacho. No a este mismo muchacho. Otro caso. A este ya le habían sacado el registro de conducir, claro. Pero claro, ir a la cancha. Cosas que uno le gusta hacer, ¿no? Como diciendo, porque lo que se infiere es que desde la justicia dicen, bueno, tal vez investigan el perfil de esta persona, ¿no? Dicen, bueno, esta persona habitualmente va a jugar en campeonato, va a la cancha, le gusta viajar a no sé qué lugar y le gusta conducir o conduce porque trabaja, qué sé yo. Bueno, entonces esto se lo vamos a te generan incentivos para que pagues por las malas en este caso, pero el incentivo y para encontrarle una vuelta, ¿no? Porque ya venía incumpliendo en distintas oportunidades. Si no se hace por las vías tradicionales,
tuki. Tratan de resolverlo de alguna manera. Te retuerce Evidentemente habría que llamar a la damnificada, a la denunciante, a ver si esto surtió efecto. Sí, sí. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. No podía ser en otra provincia que en Córdoba, porque ¿qué pasó? En Río Negro, otro caso similar. Mira, ahora lo vamos a mostrar en Río Negro. Yo pensaba Córdoba que siempre son los más creativos, pero en Río Negro también la justicia de Río Negro tomó una decisión similar en octubre. Un hombre oriundo de esa provincia fue señalado por incumplir durante un periodo prolongado la cuota alimentaria de su hija y por consiguiente se determinó que no pueda asistir al encuentro de kickboxing. Se ve que ese no era fanático del fútbol, era fanático de otra práctica. De kickboxing, la actividad que practica, y entrenarse en el gimnasio, ni utilizar su teléfono, tanto fijo como el celular. Terrible. Lo dejaron afuera del mundo, te digo, este tipo. Le cortaron sin todo. Sin el teléfono celular, ni el hobby, ¿no? Digo, vas con el hobby. Es como la película esta de Francella, cuando está en El secreto de sus ojos, es que está en la cancha y dice, puede cambiar todo, menos la pasión. La cancha Huracán. Así que hay que agarrar por ahí. Por eso dicen que Racing y Huracán tienen un Oscar por haber aparecido en esa película. Claro. No se agranda con esas pequeñas cosas. Bueno, hemos llegado al final. ¿El chat algo dijeron al respecto o nada? No lo a ver, porque a ver si les gustó lo de la jueza. No. Se quedaron con la política. Se quedaron con la política. Ya está. Será hasta mañana entonces. Será hasta mañana a las 4 de la tarde. Gracias, Antonio. Será hasta la próxima semana. Nos vemos la semana que viene. Dale, nosotros mañana a las 16. Chau, chau. Adiós.